Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted seguramente sabe, y si no da igual que ya se lo contamos nosotros, hace muy poquito rato el Congreso de los Diputados ha aprobado esa iniciativa gubernamental del gobierno socialista y de sus socios comunistas, separatistas, etcétera, para cargar con un gravamen, que es el eufemismo para no decir impuesto, los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y de la banca. Bueno, no seré yo quien derrame una sola lágrima por las empresas energéticas ni por la gran banca. Vamos a ver, en España los sectores estratégicos son fundamentalmente oligopolios privados derivados de los monopolios públicos del franquismo. Con Franco eran monopolios públicos, llega la democracia y el PSOE primero, el PSOE y el PP van privatizando y lo que crean son oligopolios, es decir, empresas privilegiadas de carácter privado que además trabajan al margen del libre mercado y de la competencia. Claro que han ganado dinero, por cierto, con consejos de administración trufados de consejeros socialistas. Bueno, así que juego siempre con ventaja, es verdad, y la banca es un poco igual. La banca en España desde hace muchos años se lanzó a una carrera de fusiones en la que lo último que les ha interesado es la suerte del ciudadano que ponía su dinero en ese banco. Así que repito, no seré yo quien derrame una lágrima por esta gente. Pero bueno, pasado el fervorín de decir, bueno, que sufran también los ricos, ¿vale? Pasado eso ya uno reflexiona un poco y dice, bueno, ¿y yo qué gano con esto? Yo ciudadano, ¿yo qué gano con esto? Hoy hemos conocido también las cifras del Instituto Nacional de Estadística sobre el aumento de la inflación en España, la inflación consolidada, digamos. Resulta que es una décima mayor que la avanzada, esto es 10,5%. Si yo no estoy equivocado, desde el año 94, me parece, no había semejante alza de precios, 30 años hace. Y este 10,5 es la media, porque si te vas a los productos básicos, que diría la ministra Joranfur, tenemos huevos, leche, pasta, harina y aceite en un 25, 28, 30 y hasta un 60% de aumento de precio. Todo eso, en el mismo momento en el que nos enteramos de que el Estado ha aumentado su recaudación más de 20.000 millones de euros. Dicho de otro modo, el socialismo consiste en que cuando la gente lo está pasando peor que nunca en los últimos 3 decenios, la gente lo pasa mal y el Estado se forra. Y no solo se forra, sino que además a las empresas que viven del consumo de la gente, en lugar de quitarle a la gente impuestos, lo que hacen es ponerse esas empresas que se van a pagar no a usted, al Estado. Entonces, ¿en qué estamos exactamente? Bueno, esta es realmente la situación. Y usted pensará, ¿algo me llegará? Pues ya me contó usted lo que le está llegando. Absolutamente nada. Estamos en una situación terrible porque la perspectiva evidente es la de un gobierno que no gobierna para los españoles, sino para otras cosas que aún no sabemos bien cuáles son, aunque hoy nos han dado alguna pista. Cuando la sin par ministra Llop ha explicado en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros que ella sube al autobús y al metro y oye cómo la gente discute acerca de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo no sé qué metros y autobuses frecuentará esta mujer. Yo, por donde vivo, pues frecuento poco el metro y el bus, pero los súper de barrio así, y el estanco y el kiosco, y la gente no habla del GPJ. Lo que habla la gente en el kiosco, en el estanco, en la peluquería, en el súper de barrio, es de que tenemos un gobierno que nos lleva a la ruina, y eso sí que se escucha en todas partes, y que es una gente que está destruyendo España, y que por mucho que se empeñe la ministra Llop, no va a hacer una manifestación diciendo queremos que se renueve el Consejo del Poder Judicial. No, lo que quieren es ver un gobierno en el que puedan presumir al menos un adarme de inteligencia. No es el caso, salvo para el mal. En fin, empezamos. 21:49, se me ha hecho muy largo la editorial hoy, no era para menos, pero en fin, tenemos un montón de cosas que contar y a ver si nos da tiempo. Titulares. La inflación de agosto, peor aún de lo esperado, se va a un 10,5% y la situación empieza a ser extremadamente crítica para muchos hogares españoles, para la inmensa mayoría de los hogares españoles que no tienen la fortuna de la ministra Llop. Lo contaremos.
Dentro de los grandes problemas nacionales, el problema nacional por antonomasia es la destrucción de la nación y el instrumento está siendo la lengua. En Valencia hemos conocido el singular caso de una profesora de música que después de, no sé, 30 y tantos años de enseñar música se ha ido al paro por no dominar el nivel adecuado de valenciano. ¿Y es que hace falta hablar valenciano para tocar la trompa? ¿Es que acaso hay algo más valenciano que el sonido de una banda? De verdad que es una cosa... en fin, puede parecer grotesco, es grotesco, pero sobre todo es gravísimo. La clase política española está destruyendo la nación española y esto es un ejemplo. Pasaremos inevitablemente por los funerales de Isabel II, que no es la del canal, porque sabemos que Sánchez, al parecer, es lo que estaba contando hoy el debate, no va a ir a los funerales. ¿Por qué? Porque a lo mejor va don Juan Carlos I. Y uno, de verdad, no puede sino hacerse cruces con el nivel medio de la casta mediática española, que al mismo tiempo que babea delante del cadáver de doña Isabel II de Inglaterra, sin embargo, persigue con saña a Juan Carlos I de España. En fin, pocos muestras más elocuentes, ¿verdad?, de la desnacionalización de la cultura española. Dentro de los disparates que estamos viviendo, uno terrible es el de el movimiento trans y el hecho de que un niño de 8 años pueda cambiarse de sexo con o sin permiso de los padres porque lo decida, por ejemplo, un juez o un asistente social. Esto nos lo cuentan hace 4 años y habríamos dicho, bueno, esto es imposible. Está pasando ya en España. Y mire usted por dónde, quienes han empezado a manifestarse contra esto son las lesbianas, entre otros. ¿Por qué? Hombre, pues porque en general los homosexuales, ya sea homosexualidad masculina u homosexualidad femenina, no piensan que ellos sean homosexuales porque tienen algo mal cambiado o mal puesto, sino que es una opción sexual. Si uno piensa que en realidad lo que pasa es que tienes el género cambiado y te lo puedes cambiar, ¿dónde queda la homosexualidad? ¿Una anomalía? Bueno, gran protesta y examinaremos el asunto a fondo. Ya digo, es el típico tema que hace 3 años nos habría parecido extravagante. Hoy está en el Congreso de los Diputados. Y ya que se empeña la ministra Llop, hoy hablaremos de lo que hemos escuchado en el metro y en el autobús, que es lo soliviantada que anda la gente con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si no lo nota usted, esto es evidentemente no ironía, sino sarcasmo. La noticia hoy es que la Comisión Europea ha respaldado al ESMES, al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Le recuerdo las generales de la ley y nunca mejor dicho, que el problema es que Europa quiere, o Europa impone, que se renueve el Poder Judicial en los términos que, por cierto, la propia Constitución española prevé, y por el contrario el PSOE dice que antes de renovarlo quiere nombrar él a los miembros. ¿Por qué? Amigo mío, pues aquí es donde está precisamente la madre del cordero, lo contaremos. Lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, empezando por don Sergio Bravezo, recién llegado, presumo, de la Asamblea de Madrid, donde hoy se celebraba el debate sobre el estado de la región. Sí, así es, segunda parte, porque ayer tuvimos la primera, sí, hoy la segunda, donde han intervenido los diferentes partidos políticos y sobre todo donde Mónica, madre, médica y un montón de cosas más, nunca decepciona, la verdad, el número de insultos siempre es increciendo. Sí, su agresividad es total, y luego también hemos podido ver que la portavoz actual de Podemos... Ay, sí, cuenta eso, que yo cuando lo estaba escuchando no me lo podía creer. Sí, para que todo el mundo lo sepa, hoy una de las coportavoces, porque ellos tienen hasta 3 portavoces de un grupo de 9 personas. ¿Cuál es el apócope de coportavoces? Coces. Exacto. Bueno. Una de las, Alejandra Jacinto, ella pues tenía un discurso preparado. Ese discurso tenía unas anotaciones al lado que decía cómo tenía que comportarse físicamente, es decir, ahora usted tiene que sentirse enfadado. ¿Cómo era? Sonrisilla sarcástica. Sonrisa sarcástica. Es genial. Ahora indignada. O sea, tenía, ¿sabe usted? Como en un texto teatral, ¿no? Que te pone dramatis personae, y luego va poniendo Calixto, exaltado. Así, lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces le iba diciendo cómo tenía que comportarse ella, ¿verdad? Según iba leyendo. Y ahora, mucho más. Es impresionante. ¿Qué cosa más, de verdad? Pues, ¿eso qué significa? Que solo hay interpretación, que son incapaces de prepararse un propio discurso, no sienten lo que dicen, una desorganización total,
se filtran, porque eso se han tenido que filtrar el propio partido político internamente. Sí. Bueno, de verdad, la izquierda hoy ha demostrado pues, que está absolutamente rota y sobre todo que no tiene nada que decir ni nada que hacer. A mí me llama mucho la atención, dentro del debate, la parte que he oído, la absoluta vacuidad de las propuestas. Sí, o sea, yo me pongo en la piel de Joaquín Leguina, por ejemplo, al que conocí mucho durante muchos años, porque coincidimos que él estaba en Cultura, él estaba en la Comisión de Cultura del PSOE y tal. Joder, qué nivel, por favor, o sea, es increíble. Sí, el nivel es muy bajo. Es verdad que muchas veces en el PP de la Comunidad de Madrid siempre estamos muy atentos y decimos nunca hay que bajar la guardia, hay que estar muy alerta, hay que siempre hacer un buen trabajo y siempre decimos, bueno, la verdad es que hoy no tenemos ningún portavoz, ningún partido que tenga una fuerza de líder, que sepa hacer una oposición, que pueda traer propuestas que uno pueda decir, ostras, aquí hay un rival importante. Pero eso tampoco es. Tienes a Lobato, que lo que hace es publicidad de Sánchez todo el tiempo. Me imagino que porque quiere mantener su puesto, ¿no? Bueno, Lobato, que es el portavoz del Partido Socialista, es simplemente un comercial del señor de Pedro Sánchez. Sí, es un comercial. Y ha sido muy triste, un hombre que, bueno, intenta, claro, también tiene un papelón brutal, tiene que defender a Pedro, se me escapa la... Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid y atacar a Díaz Ayuso dentro del Pleno, o sea, el papelón también... Hay que decirlo. Bueno, Sergio, bienvenido. De la Comunidad de Madrid a la Junta de Andalucía, o al Parlamento de Andaluz, para ser más precisos, don Manuel Gavira, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Oye, lo gracias. primero de todo, lo contábamos anoche a lo largo del programa porque nos iban mandando amigos, espectadores de Granada, la cosa del incendio. ¿Cómo va? Pues sigue... Me parecía que no iba a ser nada y, madre mía, cómo se puso eso en 24 horas. 5.000 hectáreas, 6 días y está la cosa... Y han tenido que confinar primero, no sé si llegaron a evacuar barrios enteros. Sí. En Andalucía hay un problema con los incendios y además lo peor de todo es que no hay medios, no están los medios ni técnicos ni materiales y tenemos que estar siempre recabando y solicitando ayuda. Y ahí sigue. Y ahí sigue, sí. En fin, bueno, habéis denunciado en el Parlamento, si no estoy equivocado, no sé si en el Parlamento o fuera de él, las comisiones, ¿cómo es eso que ha hecho Moreno Bonilla? Un montón de comisiones, una comisión delegada de la Agenda 2030, que no falte la Agenda 2030. Sí, pero es que el Partido Popular en Andalucía está haciendo lo que hizo el gobierno de Sánchez a nivel nacional con el alto comisionado, ahí que tenían al comunista Enrique Santiago dirigiéndolo como secretario de Estado. Pues lo que ha hecho ha sido lo que hace, trasladar, transportar, replicar lo que hace el Partido Socialista a nivel nacional, lo ha replicado en Andalucía. Y es una prueba más de los cercanos que están socialistas y populares en este tema de la Agenda 2030. ¿Y a quién han puesto de responsable de la Agenda 2030? ¿Se sabe ya? De momento el encargo lo tiene el que es consejero de Presidencia, Antonio Sanz. A ver qué marcarle de cerca, a ver qué dice. Sí, bueno, pero es que la Agenda 2030 al sector primario en Andalucía le hace mucha pupa, ¿eh? Sí, claro. Y al agricultor, el ganadero, el sector de la pesca en Andalucía ya sabe de qué va esta agenda. Y tiene miedo, más impuestos, más regulaciones, más trabas. Es peligroso lo que está haciendo el gobierno de Andalucía, sobre todo porque está, ya digo, replicando lo que hace Sánchez a nivel nacional. Y nos preocupa mucho. Ya lo último sobre Andalucía que te pregunto, ¿no te sientes un poco, como decir, un poco mal cuando llegas a Madrid y ves que Madrid le ha puesto 3 días de luto a Isabel II y en Andalucía solo uno? Me siento mal doblemente por los 3 días y por el Día de Andalucía. Desde luego uno siente respeto por el fallecimiento de una mandataria como Isabel II, pero en España y en Andalucía sobre todo, teniendo Gibraltar ahí al ladito, que le den, es que no me parece de recibo. En fin, Manuel Gavira, bienvenido. Doña Teresa, estamos hiperautonómicos hoy. Teresa Gómez viene representando lo mejor de Extremadura, sin ninguna duda. Y mira qué cosas bonitas en Extremadura. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, porque además yo sí que viajo en tren y sí que viajo en metro y en autobús y yo no he escuchado a nadie hablar sobre el Consejo General del Poder Judicial. Es que yo creo que si a la población le preguntamos quién es Carlos Lesme, no tiene ni idea quién es Carlos Lesme. Pues anda, que la señora Llop... Oye, ¿eso es a quién es Pilar Llop?
pensará que es de los chiquitifláuticos o algo. Mucho menos, pero que es cierto que el problema que tiene el Consejo General del Poder Judicial, que no es que no sea grave, porque sí que lo es, y que es verdad que la justicia ahora yo creo que está viviendo uno de los momentos más críticos, pero es cierto que no es un problema que actualmente le preocupe a la población ni esté en el debate de la población. Hoy vamos a explicar por qué a la gente tiene que interesarle. Vamos contando muchos días, pero vamos, el control del Poder Judicial es fundamental para poder hacer legal lo ilegal. Efectivamente. Lo ilegal es el proyecto de este gobierno, PSOE más separatistas más comunistas, de desconstruir completamente la nación española constitucional que conocemos para crear otra cosa. Eso no se puede hacer si no tienes una justicia que te permita hacer legal lo ilegal. Y ese es el trasfondo de todo. Por eso Sánchez tiene ese interés de asaltar el Tribunal Constitucional. Es decir, no solamente de tomar la justicia, sino de poder tener una mayoría progresista en el Tribunal de Garantías. Decíamos en otras ocasiones, bueno, porque tiene pendiente la sentencia al aborto, la sentencia a la eutanasia, sí, eso le interesa, pero realmente lo que le interesa es que se puedan aprobar unos estatutos en una comunidad autónoma como Cataluña y convertirlos en legales, ¿no? Aunque no tenga apariencia de legalidad, ¿no? Y luego también quería decir, y lo quería contar como exclusiva, que esta semana se va a conocer la sentencia de los seres de Andalucía en el Tribunal Supremo. O sea, el Alto Tribunal va a dar a conocer por fin esos casi 2.000 folios de la sentencia. Y yo le voy a decir otra, que se los ha leído todos. En fin, una cosa tremenda, pues lo veremos. A ti te va a pillar en... A mí me va a pillar en medio, pero lo que me gustaría saber es si en esos 2.000 folios de la sentencia de los ERE está articulado el mecanismo para que se devuelva a los malversados, que es lo que quieren todos los andaluces, que ese dinero que salió de las arcas que pagamos todos a través de los impuestos vuelva adentro. Eso se lo quedará la señora Montero, como todo. Pero bueno, ahí también es verdad que la Junta debería haber solicitado una responsabilidad civil subsidiaria, cosa que no hizo la Junta de Andalucía, porque tenemos que tener en cuenta que estaba gobernada en aquel momento por los socialistas. Pero es verdad que en la anterior legislatura el presidente Moreno dijo eso de cuando la sentencia sea firme, pues articularemos los mecanismos para intentar recuperar el dinero defraudado. O sea, que ahí estamos esperando, ahí estamos esperando. ¿Se va a hacer firme entonces esta semana? Es firme esta semana, efectivamente, y a partir de que la sentencia sea firme, ya depende del tribunal sentenciador que ordene la ejecución de la sentencia y, por lo tanto, Griñán tendrá que entrar en prisión en cuanto se ordene la ejecución de la sentencia. Pero hay amparo, ¿no?, en el Constitucional. No, pero el amparo en el Constitucional, al ser una condena mayor de 5 años, no paraliza el recurso de amparo a la entrada en prisión. Para que vea usted lo que tenemos aquí delante. En fin. Bueno, Teresa, bienvenida. Cerramos mesa con don Arturo Moreno. ¿Qué tal, José Javier? ¿Cómo andas? Debería ser de otra comunidad autónoma que no sea Madrid, porque ya estamos repitiendo, pero hoy que estábamos tan plurales aquí hoy. No, la verdad que... ¿Pero quién repite? ¿Tú no eres de Valencia? Sí, por eso. Pues entonces nos repetimos. Sí, porque estaba Barabezo. Bueno, en realidad Barabezo es catalán, con lo cual, ¿qué quiere que te diga? Sí, claro. Y tengo familia en Granada también, en Andalucía. Muy bien. ¿Qué tal, Arturo Moreno? Pues nada, pues muy bien, que la verdad que hace una noche muy agradable, he venido paseando desde casa y nada, y la gente no me he topado por la calle y no me he topado con nadie, lo cual es raro, ¿no? Porque todo lo que pasa en este país está referido al verbo topar, ¿no? Hoy también he visto que querían topar los alquileres, ¿no? Ya como también, es decir, como si no hubiese créditos, etcétera, ¿no? Ya estamos en una topar la energía y tal. Lo que podían topar es el uso del Falcon, podían topar el uso del Super Puma, podían topar el aumento del gasto en las administraciones, podían topar muchas cosas, ¿no? Que es justamente lo que no hacen, ¿no? Pero vamos, yo prefiero seguir paseando tranquilos y bueno, si me topo con alguien, pues encantado, porque seguramente pues era un amigo, ¿no? Pero vamos, y pensando en Gil de Viedma, ¿no?, que decía eso de definitivamente parece confirmarse que este invierno que viene será duro, ¿no? Adelantaron las lluvias y el gobierno reunido en Consejo de Ministros no sabe si estudiar a esta hora el subsidio del paro o el derecho al despido, o sencillamente, aislado en un océano, se limita a esperar que la tormenta pase y llegue el día que por fin las cosas dejen de venir mal dadas, ¿no?
Bueno, no sé si, yo creo que ya veremos si dejan de venir mal dadas, sobre todo cuando se tiene un mal gobierno, que es el que precisamente genera esa corriente negativa, ¿no? Pero en fin, en cualquier día este poema se titula Que noches tristes de octubre, 1959, que no sé qué diría yo en 1959, vaya quisiéramos, Pues sí. Madre mía, fíjate. En fin, qué cosas. Bueno, 22 horas 4 minutos, 21 y 4. Vamos a hacer una cosa, Irene y Alex, nos vamos a la publi. Y a la vuelta empezamos con todo, con el asunto de la inflación, con lo que ha pasado hoy en las Cortes y con el asunto de la lengua, es básico. La cuestión del idioma, de la lengua en la escuela, no es un problema catalán. Ni siquiera es un problema catalán, valenciano, balear, gallego, vasco y navarro. Es un problema nacional. Y a eso iremos bastante a fondo y, por supuesto, veremos la polémica en torno a don Juan Carlos I y su visita a Londres, que me da muchísima pereza, pero al fin y al cabo es de lo que se habla en todos los medios y más que nada por sentar un criterio. Para irnos, nos vamos con Fibratec, hombre, que vuelve esta maravilla Fibratec. ¿Se acuerda usted? Esto es la sustancia esta que le echas al hormigón y te permite eliminar para siempre los forjados, el acero, el metal. Fibratec es un producto fundamentalmente para profesionales de la construcción que la clave de la cuestión es, lo pones y se acabó el mallazo. Es fibra de vidrio álcali resistente, no es polipropileno, luego veremos por qué, es más resistente, tiene el mayor contenido de circonio de cualquier otro producto en el mundo y se fabrica en Japón. Fibratec lo que hace es importarlo y luego pues lo comercializa, lo exporta a su vez, en fin, trabaja con él. Ventajas, ahorra espacio de almacenamiento, claro, evita los riesgos de accidentes, los cortes de operarios porque no hay nada que cortar, refuerza recovecos sin necesidad de cortar, adaptar o solapar mallazos, es ecológico porque se obtiene de la arena, con lo cual el hormigón se puede reciclar y lo más importante, que es para lo que sirve, es que aumenta la resistencia superficial del hormigón. El mallazo no lo hace y ahí lo está viendo usted en esas imágenes, con el mallazo al final por abajo se quiebra. Con Fibratec, como se reparte homogéneamente en la mezcla, lo refuerza todo de forma homogénea. Insisto, no lo confunda con la fibra de polipropileno que se vende en bolsas de 600 gramos, que es esa cosa más gordita que ve usted ahí a la izquierda. Lo de la derecha, más fino, es Fibratec, fibra de vidrio álcali resistente, no tienen nada que ver. Respecto al mallazo, Fibratec es un 40% más resistente a ruptura por tracción, es más resistente que el acero. Y no deja ningún rastro en la superficie, cosa que también es importante, o sea, ni grumos, ni burbujitas, ni nada. Liso, exquisitamente pulimentado como el plano de Galileo. Entra usted en la web de Fibratec y puede ver, porque tiene ahí una tabla fantástica, cuánta cantidad le hace falta. 10 segundos, 15 segundos, entonces usted lo calcula cuánto Fibratec me hace falta para tanta superficie de hormigón. Y luego la forma de emplearlo es sencillísimo. Usted va a la cuba del camión a pie de obra, ahí segundos va dando vueltas, se echa el Fibratec a la cuba, se mezcla 6-7 minutos y luego pues se vierte el contenido, se extiende el hormigón como toda la vida y andando, pero por el camino se ahorra usted entre un 20 y un 40% de costes. Se ejecuta la solera en la mitad de tiempo y con mayor calidad y sin limitaciones, ¿eh? Fibratec. Y adiós al mallazo. Volvemos de inmediato aquí en el Gato. 22:13, 21:13 en Canarias, vamos con la noticia del día, que es la que usted siente en sus bolsillos y aún en sus entrañas, que es la inflación. El dato consolidado, ya no adelantado, de la inflación en agosto. Es el peor en prácticamente 30 años. Lo vemos. La inflación sube al 10,5% en agosto. Un dato que acaba con 3 meses consecutivos de ascensos. Aunque nada más lejos de la realidad, lo cierto es que la inflación continúa disparada, superando los 2 dígitos y manteniéndose a niveles nunca vistos desde hace más de 30 años. Y este ligero alivio se debe principalmente a la caída en el precio de los carburantes. Pero la cara opuesta de la moneda es que la cesta de la compra continúa disparada. En agosto subieron notablemente los precios de los alimentos, lo que conlleva que la cesta de la compra sea hoy en día un 17% más cara que hace un año. Destaca especialmente la harina y cereales, que suben un 38% desde el año pasado, o el pan, que ha aumentado un 14,7% su valor. Pongamos un ejemplo muy sencillo.
Para hacer una tortilla de patatas habría que pagar un 16,9% más por el aceite, un 22,5% extra por los huevos y un 12% adicional por las patatas respecto a 2021. Incluso un sencillo plato de macarrones costaría como mínimo un 32% más que hace un año. Pero no solo sube el precio de los alimentos, las familias también tienen que hacer frente a un gasto atribuido a la vivienda, que ha aumentado un 3,6% por la factura de la luz. Desde el Gobierno aseguran que la desaceleración de la inflación coincide con la puesta en marcha de los paquetes de medidas. Pero la realidad es que ninguna de las propuestas del Ejecutivo ha conseguido hasta ahora suavizar el impacto en el bolsillo de los españoles, que cada vez les cuesta más y más llegar a final de mes. ¿Y qué decide el Gobierno? Pues seguir subiendo impuestos para seguir recaudando. Pues bueno, en esto estamos. Sí. Bueno, sí, ¿me toca a mí? ¿O no? Pues por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí, porque no. sé que habrá veces, se quiere expandir. No, yo quiero decir lo siguiente, que meter otra vez el monstruo de la inflación dentro de la lámpara, que va a costar, ¿eh? Es decir, esto no va a ser fácil. Hoy han salido los datos de inflación en Estados Unidos y han sido, que la verdad, que bastante decepcionantes, ¿no? Y la bolsa... decepcionantes porque no la contiene, a pesar de la bajada de tipos de la FED. Sí, a pesar de... Y de que empezaron antes que nosotros. Y la que viene, que vienen antes, están ya, es decir, pues me parece que están en el 3,25, porque suben el 0,75 la semana que viene, seguro. Está la duda que si los datos eran buenos, que a lo mejor subían el 0,50, pero van a subir el 0,75. Pero el IPC allí solamente ha bajado 2 décimas, y lo malo es que la inflación subyacente ha subido 4, ¿no? Con lo cual, eso lo que quiere decir que si quitas los precios de la energía, que está bajando la gasolina en Estados Unidos, y los precios de los alimentos no elaborados, pues lo otro, lo que es la cesta de la compra, lo que es la vivienda, etcétera, está subiendo mucho, ¿no? Y eso es porque hay efectos de segunda ronda y posiblemente hay contagio ya de los precios a los salarios. También es verdad que en Estados Unidos tiene una tasa de paro del 3,6% y España tiene el 12,4%, me parece, ¿no? Entonces hay una pujanza laboral que, claro, indudablemente, pues si te quieres llevar a una persona de un sitio a otro, que tienes que pagar más, ¿no? Bueno, dicho esto, la inflación nos empobrece a todos, que merma nuestras rentas, y yo creo que lo que está por ver, yo creo que se va a producir un gran malestar social, porque esto realmente es muy difícil. Salía un señor en televisión esta mañana que decía, estaba al lado de una gasolinera, y decía, mira, es que a mí me da igual que suba la gasolina, si yo no conduzco, ni tengo coche, ni nada. Yo lo que sí voy es a la compra, porque como todos los días. Y la verdad, pues que cada vez está más difícil, ¿no? Ver, ¿no? Bueno, yo como todos los días y además pongo gasolina. Y además, bueno, quiero decir, pero que hay gente de unas determinadas edades, vamos a ver, el índice de alimentación y bebidas ha subido el 13,8, cuando la inflación, el reportaje salía, es el 10,5, pues el de alimentación y bebidas está en el 13,8. O sea, lo que le cuesta realmente la vida a un ciudadano de a pie es mucho más que... Y el transporte, el 11,5, y la vivienda también, es decir, que son los 3 factores que son básicos, ¿no? Es decir, estamos en una situación, y por salirnos un poco del tema de la inflación, que ahí están los datos y las consecuencias que ya hemos dicho, que son empobrecimiento de todos, que merma de rentas y enconamiento social, pero por salirnos de eso estamos en una espiral muy mala. Empieza a producirse un decrecimiento económico notorio, es decir, la industria y el comercio han entrado ya en recesión. La crisis, al final, la única forma de controlar la inflación, al final, es entrando en una recesión. Es decir, no va a haber otra. Es decir, esto no va a ser una cosa de que podamos ahora, con 4 medidas que son verdaderamente chuscas, pensar que vamos a controlar una inflación del 10,5%. No va a ser posible. Lo único es la subida de tipos y matar, entre comillas, la demanda. Pero tenemos el empleo, está también, las cifras que empiezan a aparecer de empleo son muy malas y van a ser peores en los próximos meses. No hay crecimiento económico. Sigue, como bien decías tú, que la voracidad fiscal del gobierno, es decir, porque quieren seguir alimentando el gasto político, seguir cebando a la mayoría política y clientelar que les apoya, y bueno, pues estamos en una disyuntiva muy mala. La única cosa que se puede hacer o que se debería hacer racionalmente es
bajar los gastos y bajar los impuestos, ¿no? Porque la gente se está endeudando, es decir, las cláusulas, perdón, las tarjetas revolving estas que están habiendo, de la gente pide líneas de crédito a tipos de interés altísimos, están subiendo muchísimo. La gente está pidiendo créditos personales, pero para comer, ¿no? Antes se pedían pues un coche o ese tipo de cosas. Ya. Sergio Brabezo. Sí, no, yo hay una de las cosas que sí que me gustaría señalar es sobre el tema de la gasolina y que creamos que no nos afecta a pesar de que no cojamos el coche. No, afecta a todo el proceso, claro. Exacto, afecta a todo el proceso, especialmente uno de los procesos que impacta totalmente es en la distribución de los supermercados, de los alimentos, de los productos que más necesitamos. Eso hace que a todos nos afecte el aumento de la gasolina y por ello es tan importante poder bajar los impuestos sobre la gasolina. Si no lo haces, vamos a tener un efecto total siempre en los productos que vamos a comprar en los supermercados. Y luego quiero remarcar un punto que creo que es esencial para no olvidarlo. La inflación en España era del 7,2 antes de la guerra. Sí, ciertamente. Y eso era una barbaridad. Y es exacto. Y es una barbaridad. Ya estuvimos avisando tiempo antes, un año antes justamente, que lo que se estaba haciendo era incorrecto. Gastar dinero de la manera que gasta, especialmente España, con endeudamiento de 210 millones de euros de endeudamiento público que tenemos todos los días nos endeudamos 210 millones de euros a nivel nacional. Esto es lo que está pasando. Y un déficit desbocado, que solamente en intereses de la deuda pagamos 30.000 millones de euros. Y cuantos más suban los tipos de interés, más tenemos que pagar. Va a ser absolutamente muy dañino. Y finalizo con este asunto, con esta afirmación. El recalentamiento de la economía es total. Ahora seguimos con este efecto de inflación, se recalienta tanto la economía hasta que el motor se gripa. Y ahí es cuando tenemos la crisis. Ahora España no ha cambiado de marcha, vamos con unas revoluciones altísimas para la marcha que vamos, hasta que el motor se gripe, hasta que reviente. Y ahí es cuando tenemos la crisis. Bueno, Rovira. Pues la verdad es que yo comparto la reflexión que ha hecho Arturo, la comparto absolutamente, porque él ha hecho una reflexión que yo me la quiero llevar a mi tierra, me la quiero llevar a Andalucía, y él ha hablado del empobrecimiento, él ha hablado de recesión, que yo creo que ya estamos en recesión, lo que pasa es que estamos utilizando criterios solamente de este año, porque utilizando el criterio del año pasado, todavía podríamos decir que técnicamente no estamos, pero básicamente estamos. Y hablabas del empleo, y hablaba, España tiene una tasa de desempleo en Andalucía, 7 puntos más. 7 puntos más. Estamos hablando de la inflación. En Andalucía ha subido los precios, estamos en el 10,9%. No en el 10,5%, o sea, en Andalucía la inflación sube más que la media de España, que es el dato que conocemos. Y claro, cuando uno escucha lo que es los sectores productivos en Andalucía, en España también, pero yo hablo en este caso de Andalucía, pues te hablan de lo que se espera, de lo crudo que va a ser la situación en un futuro. Y lo voy a enlazar con algo político, y lo hemos conocido hace un par de días. El gobierno de Andalucía aumentando el gasto político. Tenemos más asesores que en la época de los socialistas. Que a quien se lo diga no se lo cree. Y en vez de intentar hacer políticas de reducción de gasto político, de intentar ayudar a las clases productivas, a esos andaluces que lo van a pasar mal, estamos en gastarnos más en lo superfluo, en lo innecesario. Y lo vamos a pasar mal. En Andalucía, 7 puntos más de media de paro que en España. Y la inflación, de media, 0,4 puntos más que la media de España. O sea, vamos a tener una situación complicada. Segundo. Yo no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, de que la mayoría de los españoles o que no todo el mundo tiene vehículos y que esto no le preocupa, ¿no? En España la mitad de los españoles tenemos vehículos, de hecho hay 519... Ha utilizado una figura muy problemática. Claro, yo sé lo que quería decir, pero al final... Ya, hay 519 vehículos por cada 1000 habitantes. Sí. Entonces, es cierto que es verdad que sí que todos los españoles comemos y todos los españoles vamos a la compra, ¿no? En cambio, el 50%
solo tiene vehículo, ¿no? Esto lo que quiero decir es que nos afectan las dos cosas, nos afectan, hombre, claro, como bien decía Sergio, de manera indirecta también nos afecta la subida del combustible, porque al final también se refleja en la compra de los alimentos, que como bien acabo de decir, eso sí que somos clientes del supermercado todos los españoles y no solamente el 50%. Yo sí que lo que creo es que el Gobierno, en lugar de intervenir, de llevar a cabo medida bolivariana, de intervenir el precio de los alimentos, lo que tendría que hacer es rebajar, ¿no?, o quitar directamente el IVA y de esta manera se reduciría el precio y dejar de recaudar en una situación como en la que estamos, ¿no? Porque de esta manera sí que es cierto que los clientes, que los españoles veríamos reducido el precio de todos los alimentos y lo agradeceríamos mucho más a que se le pida a determinadas cadenas y a determinados supermercados que rebajen esos precios, que incluso hemos podido ver como en determinadas cadenas que no voy a nombrar, actualmente, después de someter a sus productos a esas supuestas rebajas, ocurre igual que ocurre en las rebajas habituales, que si comparas el producto, el precio como el tomate con respecto a anteriormente, incluso ahora después de esa rebaja es superior el precio al de hace 5 meses. O sea, lo que quiero decir que en lugar de engañar a los españoles diciéndole que vamos a negociar con determinados supermercados para rebajar los precios de determinados productos, lo que tendría que hacer el Gobierno es tomar medidas reales y suprimir en estos momentos el IVA, dejar de recaudar para que veamos una rebaja real de los precios de los productos. Es con lo que se hablaba de ¿cómo decir?, deflactar los impuestos. Puesto que la inflación crece, compensa, ¿verdad?, por el 22.000 millones de euros que estamos ingresando de más. 22.000 Respecto al año pasado. El Gobierno debería revertir la recaudación, el exceso de recaudación, que son esos 20.000 millones. Yo solamente los datos que tengo son a junio. Hasta junio había subido el 18% la recaudación, que eran 17.000 millones, pero si son 22.000, pues me imagino que... Sí, pero vamos. En cualquier caso, había que revertir esa recaudación excesiva, devolvérsela a los ciudadanos, en vez de que la gente esté pidiendo créditos para el consumo para poder vivir, ¿no? Eso es bastante evidente. Yo, hombre, naturalmente que sé que el peso de los combustibles en la economía productiva es brutal. Hay un dato que es que la electricidad, y lo dice la encuesta esta, vamos, el dato de inflación de hoy, ha subido interanualmente el 60%, y los combustibles fósiles, la gasolina, etcétera, ha subido el 80%. Eso tiene un peso, por ejemplo, en la agricultura, que lo utiliza el gasoil, no sé cuánto, en los fertilizantes, que han subido un 300% y que también utilizan energía, que o sea, todos sabemos que el coste de la energía de alguna forma contamina todo este directivo. Yo, de acuerdo con Manolo, lo que ha dicho, hay una cosa que me parece también importante, que hablaba el tema de la deuda. La deuda, desde el año 2008 hasta ahora, ha subido 80 puntos. O sea, incluso en la época de Zapatero, antes de la crisis del 2008, estaba en el 35% y estamos casi en el 120%. Pero el bono español a 10 años, en un mes, el otro día, ha subido 100 puntos básicos. Es decir, que empieza a notarse ya que la prima de riesgo y cuidado con la deuda española, que puede ser peligroso. Hay que revertir el dinero, hay que deflactar, como bien decías, el IRPF y devolver a la gente el exceso de recaudación, y hay que recortar gastos, bajar impuestos y recortar gastos. ¿Quería añadir algo Sergio y Manuel? Sí, a ver, es que la situación que tenemos en España, de verdad, es que no vamos a poderla solucionar hasta que no pase bastante tiempo. Esto quiero que quede muy claro. Para cortar un problema de inflación como el que estamos sufriendo, solo se puede hacer mediante un impacto muy fuerte sobre la economía, que acaba en crisis. ¿Por qué suben los precios? Porque no tenemos suficiente capacidad de oferta para cubrir toda la demanda. Cuando no hay suficiente producto, el producto aumenta de precio. Eso es lo que tenemos. Para que rebaje ese precio, se puede hacer de diferentes maneras, pero todas acaban en una cosa, en una crisis.
Por eso cuando se aumentan los tipos es tan importante aumentar los tipos de interés. Si se hubiera hecho de una manera agresiva pero corta en el tiempo... Y antes. Sí, es que yo era muy partidario, es que recuerdo haber sido partidario de esto tenemos que hacerlo, subir ahora el tipo de interés, hacerlo de manera corta, ¿cierto? Yo creo que entre 4 y 6 meses hubiera sido de un impacto bastante fuerte, sí que alto, pero uno ya tiene la suficiente fuerza, uno, de ahorro para soportar la acometida y dos, solucionas el problema de cuajo ya y entonces ya puedes actuar. Ahora bien, España en este caso ni ha actuado por el lado de la energía, sino complicando todavía más Argelia. Es que eso es lo que iba a decir. Claro. Es que era lo que iba a decir. Y encima hoy claro, el impuesto a las eléctricas por favor, que a ver, no vamos a defender a las eléctricas, pero es que ese impuesto al final se va a repercutir en las familias y en las pequeñas y medianas empresas y se va a agravar el problema. Este es el asunto que saca Manuel Gavira, que es el siguiente de nuestro guión, por otra parte, que es otro que ha pasado hoy hace un rato en el Congreso de los Diputados, que es que ha salido adelante el famoso impuesto, que ahora ya no se llama impuesto. Sánchez dijo impuesto. Y luego él le dijo, oye, que es ilegal. Dice, bueno, ¿y cómo lo podemos llamar esto? Sablazo, mordida, gravamen. Pues gravamen. O sea, el gravamen, que ya verá usted que esto va a acabar según los tribunales, pero en fin, a los beneficios extraordinarios. Que empieza por el problema de qué es un beneficio extraordinario. Claro, es decir, ¿dónde mides tú el beneficio ordinario para poder calcular cuál es el extraordinario? A partir de ahí, todo lo que usted quiera. Máxime tratándose de empresas e instituciones cuya relación con el poder político es algo más que promiscua, desde hace muchísimos decenios en España, ¿no? Pero bueno, lo que ha pasado, creo que tenemos la información, el titular de la información es que el gobierno saca adelante con el voto de sus aliados, ¿verdad?, ese no impuesto, sino gravamen a la banca y a las eléctricas. Donde para mí el problema fundamental, y es lo que estaba contando Manuel Gavira, es, bueno, yo, ciudadano, ¿qué gano? A mí esto me va a suponer que pago menos por la gasolina, que pago menos por la luz, ¿qué va? Voy a seguir igual de esclavizado, igual de jorobado. Y la señora Mondongo, más forrada, eso sí. Pero es que eso se va a repercutir a los ciudadanos, ¿eh? Que no le quepa la menor duda a ningún español. Sí, y hay una de las cosas que las eléctricas se podrán acoger al tema al concepto de beneficio extraordinario. En contabilidad está descrito como aquel beneficio que está fuera de tu explotación ordinaria. Es decir, si yo me dedico a la venta de automóviles y vendo una nave y tengo un beneficio de esa nave, entonces es un beneficio extraordinario, claro, porque no es de mi explotación. Exacto. Pero si te llega un jeque árabe y te dice, oye, que te voy a comprar una flota de 5.000 coches, no es un beneficio extraordinario, porque forma parte, claro. Exacto. Y lo que ha pasado con esto es que ha llegado un jeque árabe, bueno, un jeque árabe, en fin, ha subido el precio y se ha forrado, con lo cual, ¿dónde calcula el extraordinario? Exacto. Entonces, el lío en el que se ha metido, de todas formas, es absolutamente morrocotudo, porque a saber, claro, ¿por qué dicen gravamen? Porque será un suplemento, pero claro, ¿cómo suplementas esto? Porque lo tienes que hacer plano para todo el mundo. Claro, es que es peor. Un baremo, efectivamente. No, pero además sabemos cómo acaba esta cosa, es decir, al final acaba con menos crédito y más caro, y posiblemente, ya lo han dicho las eléctricas y la banca, reducciones de empleo, 38.000 en las energéticas y 35.000 en la banca, o cifras similares, y menos competitividad, ¿no? Ya el Instituto de Estudios Económicos ha sacado un informe hoy, ha contratado a Álvaro Rodríguez Bereijo, que fue presidente del Tribunal Constitucional, y que además fue propuesta del PSOE, y ha dicho que es un fraude de ley, porque se utiliza una figura que es la prestación patrimonial, y lo que se está hablando realmente es de un impuesto. Obviamente que lo hace el gobierno, ¿por qué? Por el electoralismo, por situar un poco a las fuerzas oscuras que hablaba el señor Sánchez, ¿no? Es decir, que han llevado a Feijóo. A mí lo que me saca de quicio, y que tanta gente de buena fe además, ¿usted sabe cuál va a ser la situación? Seguramente ya, fulano de tal
capo de una de las grandes empresas que llama a Moncloa y habla con el prodigioso Bolaños o con Pedro, que sea, y dice, es que tengo que seguir pagándole 400.000 euros al año a este consejero del PSOE que tengo aquí en mi empresa. ¿Usted cree que le van a quitar, le van a bajar el sueldo a cualquiera de los no sé cuántos cientos de políticos de todos los partidos, pero bueno, los del PSOE son muy llamativos, ¿verdad? De las grandes empresas energéticas, por ejemplo, le van a bajar el sueldo para poder afrontar este gravamen? ¿Qué va? Pero bueno, si es que, en fin, a mí es que me tomen el pelo me saca de quicio. Como se me está cayendo además, cada vez más. Pero efectivamente se le queda pequeño al gobierno el sector público y ya no puede sacar más impuestos el sector público y se va al sector privado para que le sigan pagando la barra libre que tiene con la política clientelar y de cebamiento de la mayoría política que necesitan continuamente alimentarla, ¿no? Por ejemplo, acaban de dar un crédito en junio a Cataluña de 11.000 y pico millones de euros y la deuda que tienen acumulada por su gran lealtad, además, son 68.000 millones de euros. El 41% del endeudamiento global de las comunidades autónomas. Paréntesis, la mitad de la recaudación extra del Estado este año va un crédito para el gobierno autonómico catalán. Apúntelo usted. Decías antes lo de los consejeros y me acuerdo la semana pasada en el grupo de Telegram de Ariza, cuando decía la eléctrica está en manos de Carmona, Salgado, Blanco, Montilla, Sevilla, Corredor, Narcís Serra. Bueno, claro. Pues es que, en fin, ya sabemos cómo ha funcionado esto. Sí que hay una de las cosas que ha dicho Arturo al principio de la tertulia, que estoy absolutamente de acuerdo, que este gobierno está esperando a que pase la tormenta. A ver si pasa la tormenta, a ver si podemos, si esto escapa un poco y a partir de ahí, a ver, con un poquito de fondos europeos, con un poquito de sonrisa, fuegos artificiales, pues me temo que vamos a las lo llevan elecciones. clarísimo. Está muy mala situación. Sí, porque además es verdad que ahora no se ha mutualizado la deuda, como pedían estos, sino que se ha mutualizado en a escala europea el desamparo. Y hoy es lo que está pasando en Francia o en Italia o en Alemania incluso, y cada uno en su escala, la nuestra es particularmente ominosa, pero en fin, están viviendo procesos semejantes. Y atención, las medidas de los gobiernos son básicamente las mismas, porque lo que está haciendo Macron en Francia es tan incomprensible en materia energética como lo que está haciendo Sánchez aquí. Con lo cual, cuando un gobernante hace algo incomprensible, es porque no lo comprende usted, pero él seguro que sí lo comprende. Y me gustaría saber por qué. Recuerda una cosa, antes, en el 2014-2015, se hablaba sobre la Europa de las dos velocidades o la Europa del... Ahora, eso ya no sucede, porque estamos cometiendo todos los mismos errores. Y los que lo hacían muy bien antes, Francia, Alemania, especialmente Alemania, los que iban mejor, tenían una economía tan potente, ahora ya no la tienen. Su endeudamiento empieza a crecer. Sus economías se empiezan a resentir muchísimo, especialmente Alemania, por el tema energético, que es muy dependiente todavía de Rusia, hay que decirlo, eso no lo olvidemos. Y Francia tiene un problema desbocado de gasto público, es el Estado más grande del mundo, es el Estado más omnipresente que existe y por lo tanto tiene unos problemas de adaptación muy fuertes y la crisis es cambio. Cambio significa que el primero que se adapte es el que más rápido saldrá y el que más beneficios tendrá. Y aquí Francia es monolítico. Lo que pasa es que se salva por una cosa, que son las nucleares. Y ahora mismo la polémica es por qué no las abren. ¿Sabes cuál es el problema que se están encontrando? Que como desde hace unos años, porque la ley climática francesa es básicamente la misma que la nuestra, no está dictada ni por los franceses ni por los españoles, sino por alguien que no se sabe quién es, un experto europeo. Bueno. Como los técnicos ya no están, tampoco tienen con qué abrirlas. Claro, es que el tema es morrocotudo. Y aquí yo le voy a contar lo que acabo de escuchar esta tarde en un larguísimo programa de André Berkoff en Sud Radio en Francia. Vamos a ver, desde hace años todas nuestras grandes decisiones de destino económico de cualquier país europeo depende de los expertos europeos. Como son expertos, pues todos seguimos lo que dice. ¡Ya, Draghi! ¡Oh, Draghi! Bueno, los expertos nos han metido en un lío que ha conseguido que el área del mundo con mayor capacidad tecnológica de todo el planeta se convierta ahora mismo
en un lugar empobrecido, sin capacidad energética y que va a pasar frío este invierno y con los precios incontrolables. Pues a lo mejor hay que pensar que el experto, si ha actuado a conciencia, es un canalla. Y si ha actuado sin querer, hay que quitarlo. Pero, claro, en fin. Bueno, ahora vámonos, ¿no? A la publicidad, que hay que hacer una pausa. Sí, perfecto. Bueno, y nos vamos con el caso de esa señora de Valencia, profesora de música desde hace ni se sabe el tiempo, que se ha ido al paro, porque claro, no da el nivel de valenciano. Como valenciano se lo digo, o sea, qué bochorno. Nos vamos a la publicidad, nos vamos con por cierto, con un anuncio, esto es lo que se llama de servicio público, literalmente lo es porque tenemos que recordarle que la Comunidad de Madrid tiene un procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales. ¿Esto qué significa? Pues que si usted tiene experiencia laboral, pero no tiene un título oficial que lo reconozca, y eso es muy importante a la hora de encontrar un trabajo, ¿verdad? Ir con el papelito, bueno, pues ahora puede acreditar esa experiencia laboral y, por tanto, mejorar sus posibilidades de empleo y de promoción. Hay una cosa que es el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales en la Comunidad de Madrid. Se puede informar usted en la web comunidad.madrid o en el 012 o mire con ese código QR que aparece ahí en pantalla, ahí arriba, y ve usted lo que va. Y si usted tiene los requisitos, pues un asesor le va a preparar para el proceso de evaluación. Y si acredita usted que efectivamente esa experiencia laboral la tiene, pues podrá recibir su acreditación profesional. Porque efectivamente hay títulos que no hacen un trabajador, pero casi todos los trabajos merecen un título. Publi y a la vuelta más cosas. Vox se ha erigido en el verdadero defensor de los derechos constitucionales. Hoy vemos también al señor Feijóo protestando contra la imposición lingüística en Cataluña, pero ha aplicado leyes prácticamente idénticas en Galicia. 22:43, 21:43, mañana aquí, Patricia Sanz y servidor, entrevistaremos a Santiago Abascal. Le prometo que no haremos como Javier Fortes hoy en la entrevista con Pedro Sánchez, que cuando ha terminado y pensando que le habían cortado el micrófono, le pregunta al presidente, ¿ha ido bien? Ay, mañana no haremos eso con Santiago Abascal aquí a las 10 menos cuarto. Bueno, vamos con la gran cuestión nacional, que es la voluntad de nuestras clases políticas, porque los españoles la han votado, todo se ha dicho, de desnacionalizar España, es decir, romper la nación y empezar por el elemento clave, no solo de la comunidad nacional, sino aún de nuestra comunidad internacional, que es la comunidad hispánica, el idioma, la lengua española. Tenemos el problema más gordo, evidentemente, es el que está en Cataluña. Sabe usted que tenemos el 18 manifestación organizada por un montón de plataformas, Hablamos Español, Escuela para Todos, etcétera, en defensa del español, que no es solo un problema catalán. No, hay que tomar conciencia de que todos somos españoles en todas las partes de España. Por eso es fundamentalmente el problema nacional. Vamos a ver cómo está ahora mismo esta cuestión del famoso 25%. Quiero recordar que hoy ha habido el Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP, el PP Ciudadanos. Bueno, luego lo ampliamos. De momento, ahora mismo, minuto y resultado, con perdón, Vuelta a las aulas en Cataluña y con más del 75% de las clases en catalán. El gobierno regional no solo se opone al 25%, sino que saca pecho de la escuela en catalán. Por primera vez en los últimos 7 años, ningún centro educativo verá cómo le imponen un 25% de clases en castellano. Y esto, indudablemente, es una excelente noticia. El niño de Canet del Mar, después de ser acosado por querer dar un mínimo de clases en español, vuelve a tener prácticamente todas sus clases en catalán. Si echamos un vistazo a su horario, vemos cómo solo recibirá 3 horas de las 25 totales en castellano a la semana. Por ello, su padre pide a los ciudadanos que se unan a la manifestación del próximo domingo en defensa del uso del español. Animo a todos los que
los que consideren que debemos perder el miedo en la calle, a decir las cosas que uno piensa y a reclamar sus propios derechos, y que venga la manifestación del día 18 que convoca Escuela de Todos. Una manifestación convocada por Escuela de Todos, en la que Abascal y Arrimadas han confirmado su asistencia. Por parte del PP asistirá su portavoz, Cuca Gamarra. Quien no estará será Alberto Núñez Feijóo. Desde los populares argumentan que este fin de semana se celebra una reunión del PP en Toledo, una decisión criticada por Vox. Yo creo que esto, uno empieza diciendo que Galicia es una nación sin Estado, luego el que sigue más abajo en la línea de mando habla de la plurinacionalidad. Una manifestación que cada vez tiene más fuerza después de que hoy el Tribunal Constitucional admitiera a trámite los recursos presentados por los diputados del PP y Ciudadanos del Parlamento catalán, los cuales iban en contra de los artículos de la ley catalana que elimina el 25%. El próximo domingo 18 los catalanes se manifestarán en defensa del artículo 30 de la Constitución. Todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar la lengua castellana. Y esto hay que repetirlo así todos los días, porque es que cuando se lo cuentas a alguien de fuera, le parece inconcebible. Este fin de semana pasado estuve en Córdoba, por cierto, y además coincidí contigo allí, con la Universidad de Verano, que organizaba New Direction, con Postmodernia, maravilloso, y allí diputados polacos, diputados húngaros, etcétera, y tú les explicabas esto, y dices, no puede ser. Y cuando le contabas lo de los trasvases ya no daban crédito. Pero claro, es que la situación en España es esta. En el territorio nacional español hay lugares donde los niños no pueden educarse en la lengua de la nación española. Entonces es para no creérselo, pero es así. Por eso hay que salir el 18. Y de hecho, por eso lo que estábamos hablando justo al principio del programa de por qué Pedro Sánchez quiere asaltar el Tribunal Constitucional, pues precisamente para esto, para que el Tribunal Constitucional, que es el que tiene que resolver por qué una ley que ha sido dictada por un tribunal, en este caso el TSJ de Cataluña, decidan de repente a través de otra ley que es claramente inconstitucional incumplir una sentencia judicial, si se toma el Tribunal Constitucional de la mano de Pedro Sánchez y del Gobierno, ¿no? Al final lo que va a hacer es que la resolución de este tipo de leyes sean afín al Gobierno y a sus socios independentistas para convertir el mal en bien. Efectivamente, para poder seguir teniendo el apoyo de sus socios de Gobierno, poder continuar en el poder y tomar el Poder Judicial. Y, por ejemplo, ¿de quién lo va a hacer? Pues ahora mismo el Tribunal Constitucional, que se está disputando quién será el presidente, uno de los candidatos es Cándido Conde Pumpido. Ahí lo dejo, ¿no? Eso por un lado. No, por otro... no lo dejes aquí. El único. Y luego, en este caso particular del que estábamos hablando, de esta profesora de música, hoy Baldoví decía en el Congreso ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver inmediatamente después. O si quieres, vamos a hacer una cosa. Como es el mismo tema, si te parece, Alex, vamos a colocar el vídeo que ha hecho Jorge Prieto contando la historia de esta mujer, que es que hay que ponerlo para que se vea hasta qué punto estamos completamente sumergidos en el sinsentido. Lo vemos, complementamos el argumento y luego damos la voz a los otros contertulios. De nuevo, otro estacazo de la Generalidad Valenciana. Esta vez ha sido el caso de Encarna Grau, una madre de 7 hijos con 62 años de edad, la primera profesora de música de trompa con título en España y con 4 décadas de experiencia docente en la espalda, se queda sin empleo por no tener el título de valenciano. La pobre mujer ha presentado una denuncia a la Generalidad para reclamar su puesto y, según dice, es dramático, injusto, discriminatorio. Me han quitado mis derechos de toda una vida para que ahora me digan vete a tu casa. De hecho, esta exclusión le ha rememorado a tiempos de la dictadura de Franco. Es autoritario, impropio de una democracia. Franco murió cuando yo tenía 15 años y mi padre comentaba en casa qué pena que haya gente que por no jurar sobre el movimiento, por sus ideales, se van a coger naranjas. Pues bien, ahora Encarna está igual, en el paro y con 4 de los 7 hijos que cuidar. Su situación es prácticamente única por el instrumento, la trompa. Solo hay una plaza a tiempo completo en la región, que ella ha ocupado siempre por antigüedad. Otros colegas suyos se han sacado un cursillo intensivo de 2.000 euros para poder aprobar el examen, algo que ella no se puede permitir pese a su situación económica.
También hay profesores que vienen de otras comunidades, aprueban el título solo porque se lo exigen y luego hablan siempre en castellano en clase. No tiene sentido. Parece ser que Chimo Puig no hace hincapié en velar por los ciudadanos y su gestión en la comunidad cada vez es más deplorable. Otra imputada, colapso en hospitales, obligación del valenciano en puestos de trabajo. ¿Qué será lo siguiente? Bueno, creo que mañana Dios mediante, tendremos a doña Encarna Grau en el programa, creo que tenemos conexión con ella, para que nos cuente su caso, porque para no creérselo, es decir, toda la vida trabajando como profesional, enseñando algo. Llega un momento que dicen, es que ahora además tienes que acreditar el nivel de valenciano. ¿Por qué? Porque cuando soplas la trompa y aprietas una tecla, ¿tiene que decir maremegua o qué? Bueno, no se sabe. No, a la calle. Es de una arbitrariedad que, por cierto, en tiempos de Franco jamás se habría visto. Ni en tiempos de Franco, ni hace solo 15 o 20 años en España. Pero aquí estamos en esta situación. Y lo peor de todo es que cuando se le ha preguntado por esto a Baldoví en el Congreso de los Diputados, su respuesta ha sido que si esta profesora ha estado 30 o 40 años formándose para ser docente y ser profesora de música, no le importará estudiar valenciano. Por supuesto, el saber... Cuando Baldoví estudia trompa, ¿no te joroba? No, pero, hombre, yo a Baldoví le quiero ver con una tuba subido en el... Me cago en la mar. Es que además me toca mucho a mí esto, que es mi pueblo, leche. Es que van a conseguir convertir Valencia en lo que han convertido Cataluña, en una basura. Pero por supuesto que el saber no ocupa lugar. El problema es cuando te lo imponen. El problema es cuando te lo imponen y sobre todo vulnerando el artículo, como bien explicabais en el vídeo, en el artículo 30 de la Constitución. Yo estoy segura que esta persona, se acude a los tribunales, esta será profesora... encarcelada como la niña de la Oltra. Claro. No, le darán la razón. Otra cosa es que estos políticos que llevan a cabo una dictadura en sus comunidades autónomas quieran o no acatar la sentencia. He escuchado hablar de Galicia, porque en Galicia también ha pasado casos parecidos de este tipo. Estamos hablando de que había que dominar el gallego para poder contratar docentes, incluso para hacer gestores administrativos tenías que dominar la lengua. Esto no pasa exclusivamente en Valencia, pasa en otras regiones de España. Y el tema de Galicia, y ahí está el señor Feijóo, que está diciendo que cuando gobiernes y gobiernas... Aquí hay que sacar ahora muchas vergüenzas. Sí. Porque efectivamente el PP ahora mismo, que yo estoy convencido de que tiene la voluntad, a bravezo, ¿verdad?, de rectificarlo, pero claro, es que buena parte... Yo recuerdo a don Íñigo Méndez de Vigo, provincia de Pontevedra, en el atril del Congreso de los Diputados, decir que en Cataluña no había ningún problema con la lengua. Y era el ministro de Educación de un gobierno del PP. Entonces, claro, en fin, esto también... No estaría mal un... Mira, por cierto, el señor Feijóo y compañía, no estaría mal un pequeño mea culpa, que salga y diga, nos hemos equivocado. Aquí ha habido diputados del PP que lo han dicho, nos equivocamos. Bueno, pues porque no eran capaces de entender que en realidad lo que había era una pequeña casta política local que quería convertir eso en una forma de clientelismo para extender ellos su poder. Pero, ostras, reconocedlo. Porque esa es la única forma de rectificar realmente. Pero me gustaría... Perdona, que te he interrumpido. No. Simplemente poner el matiz, porque hemos visto el corte. Esto que ha dicho Jorge Buxade antes, y en menor medida se refiere al número 3 del Partido Popular cuando dijo en Andalucía que España era una región plurinacional. Es que esto no es un mea culpa, aquí tiene que haber una confesión de muchos padres nuestros, casi. Sí, pero vamos a ver... Vamos a una penitencia masiva. A mí me gustaría hacer una pregunta, no solamente a la gente que estamos en esta mesa, sino a la gente que nos está viendo. ¿Pensáis que antes del debate, digamos, ideológico, declararse de derechas o de izquierdas, ¿no?, están los derechos constitucionales de todos los españoles, o tiene primacía el eje ideológico sobre la España constitucional, ¿no? Porque eso al final, es decir, es una pregunta que nos tenemos que hacer en algún momento. Es decir, gente que legítimamente, que puede ser de izquierdas, porque bueno, pues que tiene una situación social complicada, etcétera, y porque además ha sido educada en los valores de no sé cuánto, lo que quiera. Yo no me meto en que cada uno puede ser de derechas o de izquierdas, pero
los derechos constitucionales de los españoles están por encima o por debajo de la definición de ser de derechas o de izquierdas. Me parece una magnífica pregunta, precisamente además por la gente de izquierdas, y sabemos que hay muchos que nos ven. Por cierto, si no lo hice, ahora aprovecho para saludar a todos los que fueron a la Feria del Libro de Vallecas este mes de julio, que estoy llenando con un montón de gente que evidentemente jamás van a votar a la derecha. Pero bueno, fueron allá al encuentro y tal, y yo encantado con porque eso quiere... ¿Vosotros creéis de verdad que es coherente con vuestro ideario que una señora que lleva 40 años enseñando a tocar la trompa en una comunidad autónoma le digan que la echen de su trabajo porque le ponen sobrevenido un título nuevo que no tiene nada que ver con ese trabajo? Es que para no creérselo. No, la respuesta, como dirías, la respuesta es que España y la Constitución deben tener primacía sobre lo ideológico, porque si no existe España, al final, que da igual que seas de derechas o de izquierdas, ¿no? Hablaremos de otro tipo de constituciones mentales. De José Calvo Sotelo, prefiero una España roja que una España rota. Bueno, yo no pensaba en eso, ya sabes que soy liberal y tal. Ya, pero ya se nota ya que llevar esa carga. Pero bueno, yo creo que la clave, el elemento central es lo que tú has dicho en el principio. O sea, estamos en un proceso de desnacionalización de España, ¿no? Donde la lengua debería ser el elemento vertebrador, es decir, que vamos mal si no se puede hablar español o castellano en España. Vamos, es una cosa que hemos llegado a una situación verdaderamente ridícula, ¿no? Entonces, el PSOE es el gran traidor en fin, independientemente de otras consideraciones, el PSOE es el gran traidor a la idea nacional, es decir, a la idea de una España constitucional con unos derechos y a los valores, por ejemplo, de la igualdad, porque no hay nada más pero no hay nada más desigual que privar a los ciudadanos más humildes del conocimiento de su lengua, que es un instrumento básico para otro tipo y de la educación, de la cultura, de la lengua, de la historia de este país, ¿no? Es un elemento básico luego para el ascensor social. Bueno, vamos a ver. PSOE en Cataluña, con Esquerra Republicana y continúa con CiU. En Galicia con el Bloque. En la Comunidad Valenciana con Compromís y no sé con quién más. En Navarra con Bildu. En Baleares, bueno, ya lo he dicho, me parece, no sé qué. O sea, pero en cualquier otra comunidad donde hay lenguas, que también son lenguas oficiales, ¿no? Pero que, como dice el artículo 3.2 de la Constitución, que las lenguas propias de las comunidades autónomas son lenguas oficiales, bueno, pero el proceso de desmembración de España y de ruptura de la idea nacional, es decir, que tiene un nombre y apellidos, que es el PSOE, ¿no? El PSOE que se ha aliado con los nacionalismos excluyentes, fanáticos y etnicistas que existen en este país, y bueno, y como es una maquinaria de poder exclusivamente que no tiene ni principios ni valores, como estamos viendo en la acción continua de este gobierno, pues así estamos. Luego además también han instaurado la desobediencia, porque una de las labores claves o una de las funciones claves de un gobierno es que se cumplan las sentencias judiciales, y las sentencias judiciales no se cumplen, sino que además se bendicen en una comisión bilateral donde el 25% que dice que le parece muy bien, que es muy constructivo, porque ha aprobado el PSC en Cataluña con Esquerra Republicana la ley de lenguas oficiales que burla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Con eso me acabo. Eso, nuestro gobierno trabajando contra la nación, en fin. No. Sergio Manuel Teresa. Muy rápido. Me recuerda todo esto a ese concepto especialmente que se escucha mucho en Argentina, que es vivir con lo nuestro. Es decir, no comerciar ni interactuar con otros de fuera, solo con lo de mi país, solo con lo de mi región, solo con lo de mi municipio. Van recortando cada vez y solo puedo vivir con lo nuestro y con los míos. Ya. Eso que lleva... Pues van a acabar la torta, si los conocieras. Ya. Sí, no, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede al final? Lo estamos viendo, lo vemos en Islas Baleares y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en este caso en Valencia. ¿Qué significa? En Islas Baleares lo que está pasando especialmente con los médicos es traumático. Sí. Es traumático porque la lengua está funcionando como una barrera de entrada para el médico. ¿Y qué sucede? El médico, ni teniendo un mayor salario por traslado a islas, se van a vivir allí. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Solo pueden vivir los médicos que son de ahí. Con lo cual, los servicios que se dan son peores
porque no hay posibilidad de interacción con los otros. O sea, es que sabemos que estamos es empobrecer el sistema. Claro, sí. Que nos necesitamos los unos a los otros de una manera total. O sea, el ser humano es que no es social, es hipersocial. Es decir, solos nos morimos. No podemos estar sin nadie alrededor. Y en este caso, en este caso vamos hacia atrás, no a la hipersocialización, sino todo lo contrario. Solo con los míos, y esto lo que hace es siempre fracturar las sociedades. En Barcelona, en Cataluña, es lo que se ve. Una sociedad fracturada, sí, sí. Una sociedad atomizada. Los amigos del gimnasio en el gimnasio, los amigos de la universidad en la universidad, los amigos del colegio en el colegio, los del futbito en el futbito. Nada más, pero interacción entre ellos, nunca. Hay que separarlo y atomizarlo, que no se mezcle. Eso tiene un calado social, sí, brutal. Absolutamente. Y esto es lo que vemos. Y por cierto, solo beneficia al poder, como se ha dicho, porque desaparece. Teresa, Manuel. No, yo comparto toda la reflexión que acaba de hacer él, pero no solo, es que esta sociedad fracturada va a terminar con una nación fracturada. Efectivamente. Y ese es el peligro. Porque rompes lo que es comunidad, ese es el plan, concepto es decir, de la comunidad. Ese es el plan de los independentistas. El plan de los independentistas es a ver cómo puedo fracturar esta parte del país, ¿no? De tal manera que si yo no le doy herramientas para que se relacione con el resto del país, no lo van a hacer. Si no saben castellano, si los futuros catalanes, los futuros valencianos no saben castellano, no van a vivir en Madrid o no van a vivir en cualquier otro lugar de España. Van a vivir, pues en el caso del catalán, en Barcelona, en el caso del valenciano, en Valencia, y van a vivir en sus comunidades autónomas. Entonces, quitarle herramientas para que haya, como bien decía Sergio, esa interacción con el resto del país. Y saben que para sobrevivir tendrán que acatar obedientemente los imperativos, requisitos, etcétera, que en cada momento ponga la casta política local, en cuyas manos queda para siempre. Efectivamente, pero eso lo hace para el resto de la población y para el resto de los ciudadanos, para los hijos de los propios dirigentes ya se encargarán ellos de llevarlo a determinados colegios que les enseñen español, que les enseñen alemán. En Madrid, sí, pero los pobres, que la gente con menor renta no puede hacer eso. Y es que son vamos a la publicidad, venga, porque efectivamente este es el objetivo y para eso, esto entre otras cosas, es lo que hay detrás de toda la polémica de la Vamos a la publicidad. El derecho es uno de los aspectos clave de un mundo laboral que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si deseas adquirir conocimientos jurídicos aplicables al mundo profesional y empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa. Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital, la propiedad industrial e intelectual, el derecho civil, político, de competencia, concursal, penal económico, administrativo y tributario. Los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 2022, primer curso básico de Derecho de la Empresa, en formato presencial o telemático. Plazas limitadas. Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate, una iniciativa de ISEP Madrid. 2309, 2209 en Canarias. Ya perdóneme usted el atragantamiento, es que se me ha metido aquí un punto básico y va a salir, no le voy a dar detalles. Bueno, vamos al tema judicial, que es importantísimo. No tanto por el imperativo constitucional de renovación, que es lo que está vendiendo el Gobierno, como porque precisamente en esa renovación lo que se ventila es tener unos tribunales bizcochables para cambiar el modelo político, sin pasar por las urnas, que esa es la gran cuestión. Vamos a ver lo último al respecto, nos lo cuenta, creo que es Beatriz Dávila, y luego añadimos más cosas.
urgente y prioritario, así es como califica Bruselas, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Justo el día en el que el presidente del Tribunal Supremo, también del Consejo, Carlos Lesmes, abría el año judicial, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viera Oruba, le transmitía su apoyo, primero con un mensaje de texto, más tarde a través de esta misiva. En su escrito, la vicepresidenta hace alusión a la desesperada situación que vive el Poder Judicial español, que va camino de cumplir 4 años en funciones, siendo además lo que califica rehén de un debate político que le hace perder cualquier indicio de independencia de los poderes del Estado. El gobierno de Sánchez ve la misiva como un toque de atención al Partido Popular para negociar. Mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús y yo escucho a la gente que habla de este tema. La gente ya ha entendido la trascendencia de esto, que les afecta directamente, que nos está costando una millonada. La semana, sin embargo, ha arrancado sin ningún tipo de acercamiento entre el Partido Socialista y la oposición liderada por Feijóo. Y eso a pesar de que la semana pasada, coincidiendo con la apertura del año judicial, los populares convidaron al gobierno a sentarse a pactar las bases para la reforma. El gobierno insiste en que las misivas del PP no son más que un teatro y, por contra, instan a los de Feijóo a que llamen a Moncloa para encarrilar la renovación. Tras la negativa del Ejecutivo, el Partido Popular ha acudido también a Bruselas con la esperanza de que sea la propia Comisión la que obligue a los de Sánchez a la reforma. Hoy mismo venció el ultimátum que el presidente del Gobierno había lanzado a los jueces para tener sobre la mesa el nombre de 2 magistrados progresistas para el Constitucional. Y sin acuerdo ni acercamiento, Bruselas advierte que prolongar más esta situación puede llevar a la ruptura del propio Estado de Derecho y demás instituciones del Estado. Bueno, pues aquí está el asunto. Pero entonces, si está el gobierno de capa caída, que es que no le sale bien nada. Ha montado una ofensiva formidable en términos mediáticos con este asunto, culpando al PP de vulnerar la Constitución, prácticamente dar un golpe de Estado permanente y tal. Pero claro, toda esa ofensiva luego queda reducida al ridículo cuando al final de lo único que se habla es de lo que ha dicho la ministra de Justicia, Pilar Llop. Que si usted no ha reparado en ello, y para permanente oprobio de la doña, repetimos. Mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús y yo escucho a la gente que habla de este tema, porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto, que les afecta directamente, que nos está costando una millonada el bloqueo, porque tenemos que... Vamos a ver. Claro, usted va al metro y al autobús a veces y usted no oye como un clamor que asciende desde el asfalto en todas las ciudades de España, diciendo, oh sí, renovad el Consejo General del Poder Judicial. Es que no se puede ser más ridículo. Bueno, pues ahí está. Sí. Perdona, disculpa, es que sobre este tema es simplemente porque me parece que el Partido Socialista están diciendo ahora mismo que tienen que mostrar que están en la calle y entonces... Van en autobús y en metro. Ella va en autobús y en metro. Pero es que de cajón, o sea, es que es de cajón. Porque son el partido de la gente. Y sí, ellos están con la gente y especialmente porque lo hace yo. Lo he dicho aquí desde hace más de un año. La señora Llop, ministra actualmente, va a ser la candidata en la Asamblea de Madrid para la presidencia de la región. Y la señora Llop, hoy, de hecho, un periodista le ha preguntado, ¿va a presentarse a la candidatura del Partido Socialista para ello? Y dice... Bueno, ahora tengo la cabeza en muchos asuntos, en otros asuntos. Es decir, no ha respondido. No lo ha desmentido. Exacto. Tampoco. Por lo tanto, ya tienen ahí la respuesta. Ella está, ¿dónde? En la calle. Perdona, Teresa, que te había... No, para nada. No, ella está en la calle como Yolanda Díaz está en el supermercado y también dice que se le acercan para decirle que bien la bajada de los precios y que qué bien lo está haciendo. Pues yo creo que ni a una le dicen una cosa ni a la otra le dicen la otra. Pero yo creo que la culpa de por qué no se renueva el Consejo General del Poder Judicial es sin duda de los partidos políticos, de no llegar a un acuerdo para la renovación. Es cierto, y aquí voy a hacer crítica con el Partido Popular, que el Partido Popular ahora está exigiendo al Gobierno que sean los propios jueces quienes elijan a los jueces, pero anteriormente, cuando el Partido Popular estuvo en el Gobierno, podría haber cambiado el modelo de elección de los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Te voy a decir una cosa que no suele hacer, que es un paréntesis para preguntarle a Arturo. Porque fue muy peor, Arturo. El PP anunció que lo iba a cambiar el propio ministro de Justicia, que era Alberto Ruiz Gallardón salió y lo dijo. Sí. Y de repente... Pero Gallardón es verdad que quería cambiarlo. Estoy seguro, como la ley del aborto también. Bueno, el asunto es que salen y al final tiene que dimitir él, porque resulta que es más fuerte
es más poderosa la estructura partitocrática que la voluntad de un ministro de gobierno. Es que aquello era para pensar, lo que pasó. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, yo no... la ley es del 85, es decir, es la ley de Felipe González que cambia el sistema de elección. Bueno, realmente que tampoco lo cambia porque estaba en la Constitución y existía la posibilidad de 12 miembros elegidos por la carrera judicial. Es la interpretación de una preposición. Una tal, y entonces el PSOE, con el famoso entierro de Montesquieu, pues cambia y tal, y nadie ha conseguido, digamos, cambiar o derogar esa ley, y todos los partidos políticos que han gobernado España han seguido ese criterio, que a los jueces que los elija, es decir, con mayorías absolutas o sin mayorías absolutas, se ha respetado ese criterio. ¿Qué pasa, a mi juicio, ahora mismo en España? Hombre, que tenemos una mayoría política que lo que busca es la destrucción del Estado. Ya. Entonces, a Pedro Sánchez, que la única cosa que tiene metido en la cabeza es el poder, y de quién depende esto depende de mí, es decir, la única instancia que le queda por controlar es el Consejo General del Poder Judicial para culminar su plan de apropiación de las instituciones, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho? Es decir, el Tribunal de Cuentas se ha renovado. ¿Y qué ha hecho? Pues dar un aval público para que no tengan que pagar los condenados por la justicia y que lo pague la Generalitat. Es decir, al final, que todos los españoles con los créditos que le damos a la Generalitat, ¿no? ¿Qué ha hecho cuando ha pactado el PP con el Consejo de Televisión? Pues ustedes ven la televisión actualmente. O sea, usted, por ejemplo, ayer estaba viendo la televisión, incluso con el tema, un tema que me parece esencial, que ha sido la muerte de Isabel II, pues el comentarista que estaba comentando en las noticias, hablando del espíritu republicano que había en Escocia, no sé quién, no sé cuántos, es decir, es que, o sea, ¿para qué han valido los pactos de las instituciones con un partido que tiene un proyecto con los independentistas y con los bildutarras? Para nada. A mí no me importaría nada renovar, vamos, yo como persona, no consideraría lógico renovar los órganos directivos, los órganos rectores de una institución, si eso que no fuera para entregarle al señor Sánchez la última pieza que le falta para el puzzle, porque él necesita controlar la justicia, porque para sus pactos con los independentistas y con los socios de gobierno que tiene, y también para perseguir a la oposición y tenerlos calladitos, porque claro, ya que a lo mejor es difícil que les pueda ganar en las urnas según están las cosas, pues hay la alternativa B, que es eliminarlos políticamente, ¿no? Entonces, bueno, qué duda cabe que tener la justicia para ese proyecto destructivo por un lado, y por otro lado de acaparación del poder para que nadie se mueva, este señor ha hecho cosas increíbles en el gobierno, pues le falta esta pieza, y nos están contando permanentemente la monserga de que no hay renovación de 4 años, que el Partido Popular está al margen del espíritu constitucional, que no sé qué, no sé cuánto. Pero señor, ¿pero usted qué ha hecho? O sea, usted lo único que tiene metido en la cabeza es apropiarse de todas las instituciones del Estado. Punto. En el fondo, esto se hace para convertir lo que nosotros podemos entender ahora como ilegal o ilícito, convertirlo en ajustado a derecho. Esto es muy importante. Esto no se puede, estamos hablando un gobierno que está al margen de la ley, Manolo. Efectivamente. Estamos hablando de desjudicializar la política en Cataluña, como si los políticos en Cataluña pudiesen estar al margen de la ley. Vamos, es una cosa increíble. Eso es una aberración total. Sí. Para eso quiere la justicia. Esto de la ley del año 85... Esto pasaba en Estados Unidos, esto sí, normalmente pasa mucho. Siempre el control de los jueces del Supremo es muy importante, pero lo hemos trasladado aquí. Y es importante que la gente que nos ve y que nos escuche pues entienda de que estamos hablando de eso, de convertir lo ilícito, lo ilegal, en ajustado a derecho a través del control de los jueces. Y esto es muy grave que esté sucediendo en nuestro país. Sí, no, y sobre todo hay que tener muy claro que todo esto, claro, en el 85, en el 90, en el 95, no era un problema. No era un problema. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo... Era un problema de consecuencias limitadas, efectivamente. Exacto. A ver, ahora es mucho más grave. Claro, ahora es mucho más grave. Era justo lo que quería decir. Antes podía ser un problema
estético. Antes era un problema funcional y ahora es un problema existencial. Exacto, y ahora estamos hablando de otro tema. Entonces, no hay posibilidad. Sobre todo, hay una de las cosas que el Partido Popular está haciendo hincapié y me gusta bastante, que la gente no lo suele recordar, pero las puertas giratorias sobre los jueces y magistrados. Sí, cierto. No puede ser que un magistrado, no puede ser que Manuela Carmena, ya porque no quiso, pero en su momento, estar como alcaldesa y ahora voy a ser juez. Y ahora me quedo aquí como... Y luego vuelvo otra vez a ser político. Esto que subrayas, Sergio, es muy importante, pero no es, vamos a ver, porque uno le presuma mala fe a la persona en cuestión, ni es tampoco por el hecho de que pasar por la política sea malo. Bueno, es fundamentalmente para proteger a cualquier eventual juzgado, en fin, persona, ¿verdad?, que tenga que pasar por un tribunal donde vete tú a saber lo que pueda haber pasado en tu vida particular con esa persona. Es que es elemental. Claro, imagínese que yo que estuve en el Ayuntamiento de Madrid con Carmena y que le hacíamos de todo y decíamos de todo a la cara porque estamos haciendo oposición, como es obvio. En eso, que era el trabajo. Luego que sea la juez que te juzgue que me va a juzgar cualquier otro tema personal mío. Hombre, pues eso. Bueno, en ese caso la recusaría, pero es verdad que si hay independencia judicial y tiene que haber apariencia, y cuando no hay apariencia porque es porque no la hay, ¿no? Y ahí, lo que has dicho, Sergio, es verdad, estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que yo antes he dicho que el Partido Popular podía haberlo cambiado en su momento, pero no cambiarlo ahora es mucho más grave que anteriormente, entre otras cosas porque ahora ya Europa nos está diciendo, oye, que no tenéis apariencia de imparcialidad, ¿no? Y creo que ahora... O sea, es mucho más, como bien decía, mucho más grave el no hacerlo que hace unos años. Eso por un lado. Mira, este fin de semana le hacía una entrevista a uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Hace un año esto hubiese sido impensable que un juez se hubiese sentado delante de una cámara y hubiese hecho declaraciones como decir que el gobierno, que Pedro Sánchez cree que, bueno, tiene una política, él decía, cesarista y antidemocrática del Poder Judicial. Pero es que ahora ya ha llegado un momento en el que los vocales, en el que los magistrados están... hay como cierto hartazgo, ¿no?, dentro del Consejo, porque es cierto que ellos están viendo como no solamente se le están aplicando medidas que son anticonstitucionales, que están en contra de la ley, sino que le obligan a ellos a aplicar estas leyes que el Tribunal Constitucional tendría que resolverlas en sentencia, porque además han sido recurridas, ¿no? Entonces, como bien decía, la culpa de que no se renueve el Consejo es cierto que es por no haber un consenso entre los partidos políticos, pero la culpa de que el Consejo General del Poder Judicial esté atado de pies y manos, la culpa de que actualmente estemos el Tribunal Supremo, el Alto Tribunal, precisamente el tribunal que tiene que investigar y juzgar a los políticos, esté bajo mínimo, de tal manera que si actualmente en la Sala Tercera, la sala que tiene que resolver sobre los indultos concedidos a los golpistas catalanes o el indulto que seguramente le terminen concediendo a Griñán y a los condenados por los ERE, si actualmente uno de los miembros enferma o se jubila o deja de ser magistrado y pide una excedencia, nunca han estado en esta situación de no poderse reunir en un pleno. O sea, y la culpa de esto sí que la tiene el Gobierno, porque es el Gobierno quien ha prohibido al Consejo General del Poder Judicial hacer nombramientos. Por eso Bruselas, por eso Europa le está diciendo, tenéis que renovar el Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno ha prohibido al Consejo del Poder Judicial hacer nombramientos hasta que el Consejo sea el que el Gobierno quiere. Sí. Como medida de presión. Lo que sí puede hacer es designar a los Tribunal Constitucional. Es decir, si hacen una ley para eso, pues está clarísimo cuál es la voluntad del Gobierno, que es quedarse con todo. Es decir, amputa la mayor competencia que tiene el Consejo General del Poder Judicial es el nombramiento de jueces y magistrados del Supremo y de las audiencias. Y la amputa esa función y de todo. Hay que ser maquiavélico para hacer eso. Bueno, y sin embargo, impulsa o está permanentemente diciendo, venga, tenéis que nombrar a los del Tribunal Constitucional antes del día 12, pero para una cosa vale y para la otra no vale. Es decir, ¿pero qué es esto? Una cosa como de broma. Mira, hay una cosa que me ha impresionado hoy y lo quiero comentar aquí delante en televisión para que veamos para qué quieren estos señores los pactos y qué hacen cuando llegan al poder. Estaban hablando del rey Carlos III, ¿no? Y entonces decían, y va a visitar Irlanda,
donde va a estrechar la mano y se va a reunir con los católicos, con el Sinn Féin y no sé cuántos, que fueron, a través de la rama del IRA, los que asesinaron a su tío Lord Mountbatten. Es decir, como diciendo, joder, y Otegi, vamos, le faltan 3 días para ir a la Moncloa. Y claro, vamos, un señor que es rey de Inglaterra y que se va a reunir con los asesinos de su tío, pues ¿cómo no vamos a tener España? Por eso quiero decir que es que hay que seguir un poco la actualidad. Estos señores lo único que tienen en la cabeza es el poder y saben que si quieren mantenerse en el poder es en base a esta mayoría, o si no, no lo consiguen. Y no existe, vamos, yo no veo por ningún lado, a lo mejor hay eruditos que saben más que yo no veo un PSOE bis, un PSOE bueno, porque vamos, no sé dónde está el PSOE bueno, estarán todos bajo tierra o viviendo de la mamandurria, ¿no? En fin, oye, no sé si Manuel quiere añadir algo más sobre este punto, pero yo, Teresa, sí quiero preguntarle algo más, porque lo que hay es mucha comidilla sobre quién está ahí moviendo cuál es la mano que mece la cuna, por llamar cuna a esto. ¿Qué hace la mujer de Conde Pumpido ahí metida también? Bueno, la mujer de Conde Pumpido es vocal del Consejo General del Poder Judicial, pero desde hace 9 años que se constituyó este Consejo, ¿no? Entonces, es cierto que en determinadas votaciones, ella incluso, el resto de los magistrados le dicen que se tiene que apartar y ella se aparta, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que ya lleva 9 años en el Consejo General del Poder Judicial como vocal. ¿Nombrada a propuesta de quién? Del Partido Socialista. Sí. Mira, pues una cosa que a mí incluso me llama más la atención es el siguiente, ¿no? O sea, Podemos, que tanto ha criticado, ¿no?, que los partidos políticos puedan consensuar el nombre de los vocales y nombrar a los jueces, ellos cuando estaban en la oposición siempre criticaba esto, ¿no?, de los partidos políticos. En cambio, ahora que están en el gobierno, como les conviene, lo que están diciendo es todo lo contrario, es que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y por qué? Porque ellos dos quieren, Podemos quiere meter a 2 jueces. Por un lado, a Victoria Rosell, un miembro de Podemos y un miembro que está en el gobierno, y a José Ricardo de Prada, ¿no? Al famoso juez de la Audiencia Nacional. Usted sabe que de Prada no es nuestro amigo Juan Manuel, sino que este es el juez que mete ahí una línea, ¿verdad? En realidad falsaria, que es la que motiva la moción de censura, que luego traiciona el PNV para que... Y que ahora está ayudando, ahora en la Audiencia Nacional está ayudando a que varios etarras condenados en sentencia firme por formar parte de la banda terrorista puedan conseguir el 3er grado a pesar de que no hayan pedido perdón, que esto es algo fundamental, ¿no? Es decir, la Audiencia Nacional siempre ha dicho que es uno de los requisitos fundamentales, que se sientan arrepentidos. Pues este juez, José Ricardo de Prada, hace unos días dijo que no hacía falta pedir perdón a las víctimas. Pero qué asquito de todo. Bueno, pues seguiremos informando, pero aquí va a firmar para que usted vea lo que hay. Vámonos a la cosa del emérito, claro, la gran polémica nacional, perfectamente absurda. Lo último que ha salido es lo que contaba hoy el debate, creo que podemos verlo. Alex Irene, por favor, ahí está. Sánchez se borra del funeral de Isabel II tras la decisión de Juan Carlos I de ir. ¿Por qué? Dicen las malas lenguas que Sánchez, si él no va de reina madre, no va. Bueno, eso puede ser otra, pues dentro de ese tipo de esa sucesión de gestos, digamos, de hostilidad medida hacia la corona que tanto le gusta prodigar a Pedro Augusto. Bueno, el hecho es que ahora mismo la gran polémica es el funeral de Isabel II. De verdad, qué cansino es todo el país. Y si va a ir o no el emérito. Y la polémica subsiguiente. Bueno, resumen de la situación, lo vemos. La Embajada Española en Londres recibió el domingo una nota verbal del Ministerio de Exteriores británico en la que se trasladaba la invitación por la muerte de Isabel II a Juan Carlos I, acompañado del rey Felipe VI, doña Leticia y la reina doña Sofía. Según diferentes fuentes, el rey emérito hizo especial hincapié en poder asistir al funeral tras la puesta en duda de su participación en la ceremonia. Todo ello pese a la negativa del gobierno a que acudiese, defendiendo que es el actual monarca el que debía asistir. Una causa que ponía en entredicho su invitación es la trama de las acusaciones de acoso realizadas por Corinna Larsen, pero desde su entorno afirman que es una causa civil y no penal, por lo que no es motivo relevante de no acudir.
El emérito es el rey vivo más antiguo, con 39 años de reinado a la espalda, por lo que quiso hacer hincapié en ello. Al fin y al cabo, es una cifra que es inalcanzable en otras monarquías europeas y que justifica su presencia en Londres. Además, Juan Carlos tuvo una relación muy especial con Isabel, o como bien llamaba, la tía Lilibet. Al final, la abuela paterna de Juan Carlos, la reina Victoria Eugenia, fue esposa de Alfonso XIII y nieta de la reina Victoria de Inglaterra, tatarabuela a su vez de Isabel II, por lo que don Juan Carlos y ella eran primos en cuarto grado. Recordemos así que Isabel II recompensó su labor como monarca otorgando la distinción de la notable orden de la jarretera, la máxima que se otorga a un caballero extranjero. Pues bien, aún se desconoce cómo asistirá el emérito desde Abu Dhabi, pero por el momento, el 19 de septiembre, el monarca español asistirá al funeral sin ningún tipo de problema. ¿Sabe usted quién fue la coronación de Jorge V, el padre de Isabel II de Inglaterra? Francisco Franco, que era jefe de Estado Mayor entonces. Y allá eso, para que usted vea, en fin, antes de la guerra civil, evidentemente, y todas estas cosas. Bueno, la cosa del emérito, perdón, naturalmente ha dado pie a la horda podemita para sacar toda su mala baba. Y donde está concentrada, bueno, la quinta esencia, vamos, la fórmula alquímica de la mala baba es la de Echenique. Echenique, que ha comentado la jugada de esta manera. Creo que invitar a un delincuente fugado a un funeral de Estado deja claro qué significa la monarquía, tanto en Reino Unido como en España. Creo que no se plantearía semejante invitación en otro tipo de funeral de Estado. Está Teresa Gómez poniendo, vamos a ver, asistente, no, sobre todo porque Echenique sí es un delincuente porque él ha sido condenado, ¿no? Por delinquir. En cambio, como ellos, los miembros de Podemos están acostumbrados a injuriar y calumniar a la monarquía, a los jueces, y no les pasa absolutamente nada porque todo se ampara bajo la libertad de expresión, él llama delincuente a una persona que no ha sido condenada ni siquiera investigada judicialmente. Yo sabía que Teresa iba a saltar, pero sacó para eso. Pero bueno, hay más. Espérate, sí, no, y simplemente que aquí iba a decir Errejón, Echenique, fíjense que las declaraciones las hacen en el Congreso de los Diputados, porque ahí le aplica la inmunidad parlamentaria todavía. Claro. Y ahí sí que puede dentro del Congreso todavía, también pasa en la Asamblea, por ejemplo, en la Asamblea sí que te aplica la inmunidad parlamentaria, pero yo si salgo fuera, estoy en este plato, no me aplicaría esa pero inmunidad. Pero si eres diputado, ¿no? Que si yo voy al Congreso y digo, pues Isabel Rodríguez es una cémila, yo no soy diputado y por tanto no. Claro. Si eres político, se supone que en el ejercicio de tus funciones... De tus funciones tienes esa inmunidad parlamentaria. De hecho, por eso Ione Belarra, a pesar de llamar prevaricador a los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que le denunciaron y le denunció una asociación, al final el Supremo resolvió que estaban paradas bajo la inmunidad parlamentaria. Por eso es verdad que lo hacen de una manera muy estratégica y lo dicen justo cuando estaban en el Congreso de los Diputados. Habría que empezar a distinguir entre inmunidad parlamentaria e impunidad parlamentaria. Qué mal estamos. Bueno, ¿qué dice el gobierno? Pero vamos a terminar con el florilegio de ¿qué dice el gobierno? Pues un poco más moderado, doña Isabel Rodríguez. La delegación de nuestro país es la que encabeza el rey Felipe como jefe del Estado. Entiendo que el rey emérito atiende una invitación personal y, por tanto, nada tiene que decir el Gobierno de España. Bueno, ¿y de la polémica qué hay? Bueno, pues por parte de Vox, Iván Espinosa dice esto. Es que ahí no veo noticia. Es decir, se muere una soberana de un país ajeno, acuden sus coetáneos, acuden sus familiares, están emparentados, han compartido muchos años de reinado. Me parece lo más natural y no le veo más importancia. De opinión semejante es Alberto Núñez Feijóo. Y el hecho de que el rey emérito haya sido invitado por la Casa Real Británica acredita el interés de la Casa Real Británica para que asista el rey emérito, además, por supuesto, del jefe del Estado, el rey Felipe VI. Por tanto, ante una invitación explícita de la Casa Real Británica, que además mantiene parentesco con la Casa Real Española, me parece oportuno, adecuado y lógico que el rey emérito responda sí. Bueno, pues aquí
Y bien, Manuel. Yo es que no quiero dejar pasar la oportunidad después de haber escuchado a Echenique, yo lo voy a decir, este señor es un desahogado como mínimo. Lo que es delincuente fugado y después de su condena. A mí también me molesta mucho estos días que llevamos escuchando lo de esas alabanzas a la monarquía británica y los ataques furibundos a la vez a lo que sí, a mí es que me llama la atención lo que son los mismos. Es que es cínico, hipócrita para... Es que se aprovecha cualquier oportunidad para atacar sin sentido y sin fundamento a lo que es la institución. Y me parece que eso también nos lo tendríamos que hacer ver. Sí, hombre, como sociedad, la verdad es que atacamos lo nuestro y alabamos lo de fuera. Lo de fuera. Y eso se va repitiendo una vez tras otra, es un patrón. Pero y los 3 días de luto oficial, el día de luto oficial en Andalucía, es que a veces no somos capaces de distinguir. A mí personalmente me indigna, vamos, que un mequetrefe de este nivel, amparado en su inmunidad o impunidad parlamentaria, pueda hablar de esta forma y dirigir estos improperios a una persona que tiene un lugar muy destacado en la historia de España. Le guste a la izquierda o no le guste, o le guste a esta izquierda o no le guste, ¿no? Es el pilar fundamental de la tradición política española, y un rey, yo no voy a entrar ahora en los problemas personales que haya podido tener, yo solamente me quiero referir a su figura pública, que me parece uno de los grandes reyes que ha tenido este país a lo largo de su historia, ¿no? Y este final que está teniendo don Juan Carlos I, que tiene 85 años y tal, es un martirio que no se merece ninguna persona, porque a nadie se le puede desear el mal, y menos a una persona de la talla que tiene don Juan Carlos, ¿no? Este especie de exilio, ¿no? Y esto conecta con una cosa que quería decir. No nos olvidemos de que en el proyecto rupturista estos señores, la clave de la bóveda es la monarquía parlamentaria. Y no hay un rey bueno, que es don Felipe, y un rey malo. Hay una institución que es la institución monárquica. Lo que quieren es dividir para acabar, al final, intentar acabar con ella, porque tienen un proyecto distinto en el que no cabe la monarquía, ¿no? Y entonces, bueno, pues que lo digo por los bien pensantes, ¿no? Porque los que están hablando dentro de los medios de comunicación maravillosamente de don Felipe, que me parece fenomenal, y sin embargo, pues se permiten, hombre, que yo no digo que no haya que entrar, que la información hay que darla y se puede comentar, pero vamos, desde luego que me parece que a veces que son un poco ingenuos, ¿no? Porque esta izquierda, desde luego en la monarquía, es un objetivo a batir y es la clave de la bóveda de su proyecto, ¿no? Yo es que no consigo entender por qué los miembros del gobierno repudian a... bueno, sí, ¿no? Pero me parece incongruente porque te lo va a explicar muy ¿por qué bien. repudian al rey emérito y no, en cambio, a los condenados, por el caso de los seres de Andalucía, donde dice que son personas muy honradas, que eso sí que son condenados, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y luego, tampoco llego a entender muy bien la posición en este caso, de la monarquía, de la Casa Real, porque si yo fuese Juan Carlos I, una vez que se han archivado todas las causas aquí en la Fiscalía, que tenemos que remarcar que no fueron judicializadas, que fueron diligencias abiertas solamente en la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Una vez que se han archivado todas sus causas, ¿por qué no puede venir el rey emérito a España y a vivir en España como realmente él ha transmitido que quiere hacer, ¿no? Luego... Pero Teresa, yo creo que se puede contar, ¿no? ¿Por qué? Sí. Quiere decir que hay un montón de pufos que han ido quedando ahí detrás, en la mochila, a lo largo de 40 y tantos, ¿cuántos años de reinado? Muchos, ¿no? 40. 40 años de 40 sí, años de reinado. pero que judicialmente... Pufos que tienen que ver, sí, judicialmente sí, pero da lo mismo, son pufos que tienen que ver con el tranquil Jordi Tranquil, desde el golpe de Estado hasta todo lo que vino después, y los Albertos, y no sé qué y tal, y todo el tipo de cosas que a la hora de la polémica periodística es lo que alguien, y política, que es lo que alguien te va a sacar como un titular, más que un juicio, digamos, con perspectiva histórica sobre el reinado, que es lo que acaba de hacer Arturo. Pero ¿crees que tanto política como periodísticamente se ha dejado de señalar a la Casa Real porque Juan Carlos I esté en Abu Dhabi?
No, a ver, no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo. Yo creo que si encima te pones delante, pues habrá más. Yo creo que ese es el motivo. Pero no digo que esté de acuerdo o no, simplemente es una situación de hecho, ¿no? A ver, sí que hay una cosa que tenemos que recordar. A partir del 2017, la izquierda pone en el punto de mira al rey Felipe por alzar la voz durante el golpe de Estado que se dio en octubre. Por hacer de jefe del Estado. Sí. Exacto. Ahí que estaba diciendo que la figura del rey no solamente es simbólica, sino también guardián de la unidad de España. Ojo, también es una de sus funciones, ¿eh? O sea, es como final esa función. Yo creo que fue un movimiento muy adecuado, y lo digo como catalán en este caso, y obviamente 100% español. Un episodio que se olvidaron, por cierto, en la sentencia del 1. Pero a mí me parece que fue fundamental. Totalmente. Y que lo agradezco. Totalmente. ¿Cómo no va a defender el rey la unidad y la integridad territorial de España? Vamos, es decir, cumplió con su función absolutamente. Totalmente, así es. De todas formas, es decir, estos señores, la izquierda quiere catalogar a esta monarquía como una monarquía de derechas y ponerle el cliché de la derecha, y lo de ellos es otra cosa. Bueno, hoy Carmen Calvo ha dicho que ellos no son que España no es ni monárquica ni republicana, que es anarquista. Carmen Calvo, un miembro del gobierno, una persona que ha sido miembro del gobierno. Mucho mejor lo que pasa en la cabeza de Carmen Calvo. No, pero es que ella además ha dicho... También dijo que el dinero público no era de nadie. Ella ha dicho, España es anarquista, somos anarquistas. Sí. Una persona que ha formado parte del gobierno de España. Esto es un desconocimiento total sobre qué es el anarquismo. Sobre qué es España y sobre quién es Carmen Calvo. Y qué es el Partido Socialista. Esto que está sucediendo con el rey emérito es otro favor que está haciendo el rey emérito de España. Desde luego. Es otro favor. Otro ejemplo que está dando el rey emérito. Bueno, yo ahí tampoco estoy totalmente de acuerdo, porque es cierto que yo, igual que he dicho, que si yo fuese el rey emérito diría, bueno, yo mis causas judiciales se han archivado, por lo tanto, creo que todo lo que se ha podido investigar se ha investigado, y por lo tanto dudo que pueda haber algo más, y si hay algo más seguramente que también haya inmunidad y se va a archivar, pero si el rey emérito hubiese pensado en la continuidad de la corona, no hubiese hecho muchas de las cosas que ha hecho, que es cierto que todo se ha archivado y que no se ha judicializado, pero también porque cuenta con inmunidad. Sí, bueno, entonces, seamos justos para todos. No, o sea, pero si eres justa, tienes que quedarte con lo que acabas de decir, es ninguna condena, ninguna imputación. Sí, pues eso es cierto. Por eso he dicho que no tiene que estar fuera de España si realmente él quiere estar en España. Para mí el rey emérito debería estar donde él quisiera estar. Donde él quiera, efectivamente. ¿Y por qué no está? Porque es una... Porque se lo han impuesto, también, y por eso yo se lo he criticado, pero igual que critico eso, critico que él no ha pensado en la corona. También salió de España en un momento, él por propia iniciativa se fue. Bueno, iniciativa, más o menos le invitaron a irse. En fin, sea como fuere, que fue una coacción. Sea como fuera, da la impresión de que lo han puesto ahí como... Lo mismo que han querido hacer en el entierro de Isabel II, ¿no? Lo mismo que han querido hacerle al decirle, mira, no vayas. Y en este caso él ha dicho, pues yo voy a ir, voy a ir igualmente. Decirle a una persona que no vaya al entierro de un familiar... O sea, yo creo que estamos pasando ya unos niveles... Yo tengo que decir que si fuera por mi sensibilidad sobre la cuestión, yo, si fuera Juan Carlos I, diría, con todo lo que he querido a Lilibet, no puedo ir a un país que mantiene en España una colonia como Gibraltar. Pues sí. Diría eso. Pero en fin, pero yo por eso no soy rey, y son reyes otros. En fin, ahí estamos. Vamos a la publicidad, que hay que hacerla, y hemos de hablar del asunto de las clínicas de hormonación de niños. Esto es asombroso, si se cuenta hace 3 años no nos lo hubiéramos creído. Bueno, la noticia, lo contábamos antes, es que ahora hay movimientos de lesbianas contra las clínicas de hormonación de niños para hacerlos trans. Vamos a verlo de inmediato. Antes les recuerdo, lo han visto ustedes, que al ISEP le ha salido un vástago, que es el Instituto Jurídico de Estudio y Debate. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver. Hay un montón de gente que se encuentra todos los días en su vida profesional, policías, periodistas, médicos, yo qué sé, con el derecho, con la ley, y que no tienen formación jurídica, pero no son profesionales de eso. Entonces, ¿cómo proveer a esos profesionales de tantos
ramas tan diferentes de los conocimientos básicos en materia jurídica para saber orientarse, ¿verdad?, en una selva tan procelosa. Pues para eso es este curso de Derecho que ha sacado el IGED dentro de ISEP. Hay de todo, o sea, son 10 sesiones, 2 horas cada sesión, y los profesores van a ser todos ellos fundamentalmente jueces de trayectoria muy reconocida, para hablar de sociedades de capital, propiedad industrial, intelectual, derecho civil, político, de competencia, en fin, todo eso. Desde el 20 de septiembre, todos los martes, hasta el 13 de diciembre. Lo mismo presencial que telemático, pero las plazas son limitadas, así que convendría llamar cuanto antes. Una iniciativa de ISEP Madrid, en ese teléfono que está usted viendo ahí en pantalla, 910 053 558. Y llame ya, porque las plazas son limitadas y esto va a ser interesantísimo. Pausa para la publi y a la vuelta el asunto de las clínicas para hormonar. 23:49, casi 50, 22:49 en Canarias. Vamos con la cuestión de las clínicas para hormonar niños, que es una locura. Y muchísima gente que protesta desde todos los puntos de vista y perspectivas, incluidos los movimientos de lesbianas. La historia nos la cuenta Ángelova. ¿Supresión de la pubertad, medicina o mala praxis? Esa es la pregunta que lanza la Asociación Estadounidense Lesbianas Unidas y a la que a través de un exhaustivo informe intenta dar respuesta. El resultado de la investigación sugiere que muchos de los fármacos que se utilizan en pacientes con disforia de género tienen efectos total o parcialmente irreversibles, desde pérdida de densidad ósea hasta aumento del riesgo de depresión, pasando por posible disminución del coeficiente intelectual, problemas en el sistema digestivo o directamente en el cerebro. Y no es casualidad que este informe se publique justo ahora. Todo comenzó a raíz de una de las noticias que pasaron casi inadvertidas este verano. La clínica de género británica Tavistock tendrá que cerrar sus puertas antes de primavera. Es la consecuencia directa de las más de 1000 quejas sobre las irregularidades en sus tratamientos de niños con disforia de género. Según la demanda, las terapias habrían provocado en antiguos pacientes heridas físicas y psicológicas que perdurarán por el resto de sus vidas. Los diagnósticos juveniles de disforia de género están aumentando en todo el mundo. Según el informe, son especialmente frecuentes en mujeres autistas y en menores homosexuales. Mientras los fármacos bloqueadores detienen la producción de las hormonas sexuales en adultos, en menores, además de eso, impiden el importantísimo proceso de maduración. Y como las hormonas sexuales actúan en múltiples áreas del cuerpo, la interferencia en su producción tiene efectos en cascada, por ejemplo, en el sistema nervioso, el sistema cardiovascular o el esqueleto. En realidad, la prescripción de estos medicamentos no está aprobada por la FDA como tratamiento de ninguna enfermedad mental, y tampoco su prescripción a menores con disforia de género. Además, estos fármacos se utilizan en la castración química de delincuentes sexuales, algo que sigue alarmando a médicos que lo ven inaceptable por todos los efectos secundarios que conllevan. Y para hablar de efectos secundarios hay que hablar de números. Hasta junio de 2022, la FDA ha recibido informes con más de 60.000 reacciones adversas y más de 7.900 muertes. Son cada vez más los casos de personas que recurrieron a este tipo de tratamientos y que actualmente se arrepienten. Y a pesar de los altos riesgos que conlleva la hormonación y de sus consecuencias a largo plazo, el lobby sigue fomentando estas prácticas a través de leyes como la recientemente aprobada en España. Yo quiero recordar que aquí un juez en Orense autorizó que un niño de 8 años se cambiara el sexo. Hay cosas que sencillamente son contrarios. Y esto es un perfecto ejemplo. Y está muy bien que, por otra parte, el movimiento homosexual se haga la reflexión evidente. A mí, imagínese usted, a mí señora, no me gustan las señoras porque yo tenga algo mal, sino porque me gustan las señoras. No me tengo que cambiar de sexo. Claro. Y es donde estamos. Es que esta ley de Irene Montero, yo creo que obviamente la han hecho sin ningún asesor jurídico, porque el rapapolvo que le dio el Consejo General del Poder Judicial con su informe, mirando uno por uno todas las partes en las que cojeaba esta ley. Por ejemplo, una de ellas era que la ley trans, la ley trans de Irene Montero, lo que hacía era que
posicionaba en un escalón superior a la mujer trans de la mujer no trans, o sea, es decir, de la mujer que ha nacido mujer, ¿no? De tal manera que esto conlleva un perjuicio, en este caso, para todas las mujeres que han nacido mujeres, y que al ocasionarse esa discriminación por razón de sexo, va a haber muchas personas que puedan recurrir esta sentencia en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Garantías se la echará abajo, ¿no? Y como decía, el otro día cuando estaba entrevistando justo también a este vocal del Consejo, le preguntaba sobre la ley trans y le preguntaba también sobre estos problemas futuros que va a tener la ley de Irene Montero, que el Tribunal de Garantía, como bien digo, terminará regulando realmente la mayor parte de esa ley, ¿no? Y este vocal me comentaba y me decía, mira, Teresa, es que ya no solamente es que posicione a la mujer trans por encima de la mujer no transexual, es que también hay otras deficiencias que hemos podido ver, como por ejemplo que si una persona puede cambiarse de sexo sin informe médico, hay algunas personas, dicen, vamos a pensar mal, que la van a utilizar para un beneficio personal, como por ejemplo, si para presentarte a las oposiciones de la policía necesitas medir 1,70, vamos a poner ese ejemplo, pero la mujer por fisionomía mide menos y a la mujer le ponen como límite 1,60, pues habrá algún opositor que dirá, yo me cambio de sexo para poder acceder a la policía y como luego me puedo volver a cambiar y bueno, beneficiarse de una manera fraudulenta con esta ley que yo creo que no ha sido muy bien pensada. Gavira, iba a decir que solo queda Vox, pero aquí no, porque Feijóo ha dicho que la va a recurrir. Mira tú por dónde. Sí, es que esta ley trans es una amenaza. Esta ley es una amenaza y además que no tengan ni siquiera conocimiento de esas consecuencias, vamos a decir, médicas que le está produciendo, que le puede producir eso, es para hacérselo mirar. Desde luego, este tema es un tema muy delicado porque afecta sobre todo a menores y a nosotros nos parece una ley contra natura, con toda sinceridad. Bueno, es estrictamente contra natura, porque de hecho lo que hace es cambiar, claro, es interesante de todo esto. Luego hay un montón de asociaciones, de personas que transgénero, etcétera, que te dicen, es que hay casos, claro que hay casos, ya, pero lo que tú no puedes hacer es convertirlo en un acto de voluntad, claro, en fin. Sí, yo lo primero que diría, por diferentes puntos, niños, oye, dejen a los niños fuera de todo este tipo de decisiones. Primero dejarlos crecer. Es que esto ya, para empezar. 2, no se excusen detrás de que un adolescente no comprende la realidad. Claro, no, es que un adolescente ni va a comprender su realidad, ni va a comprender a sí mismo, ni entiende nada, porque eso es adolescencia. Por eso se llama así, adolecer claro. Es que pasa de ser niño a ser adulto, es que es una transición sobre madurez. Luego, pasando al siguiente punto, y una vez ya adulto, ojo, la persona no puede experimentar, que es lo que estaban las asociaciones de gays y lesbianas que estábamos comentando. Claro, si una persona está experimentando, está descubriendo su sexualidad, no tiene por qué pasar directamente a un cambio de sexo. Claro. Es que no podemos hacer eso. Y finalmente, ¿una persona no puede equivocarse en sus decisiones? Esta no, aquí es irreversible. Exacto. Claro, es que esta es irreversible, es que es la gran cuestión. En fin. Ya. Bueno, Arturo, ¿qué cerramos? De todas... Hombre, vamos a ver, independientemente de que uno esté situado en la derecha o en la izquierda, a mí debemos concluir que parece una aberración que las organizaciones como la Plataforma Trans o la Federación Española de Gays, Lesbianas, Bisexual, no sé cuántas cosas más, lamentan que no estén incluidos los menores de 12 años en esta ley de cambio de sexo. O
sea, que los niños de 12 años, es decir, todavía se piense que se pueden cambiar del sexo cuando no tienen ni la madurez física ni la madurez mental para una cosa así. O sea, es que quiero decir que se puede ser de derechas o izquierdas, se puede tener las preferencias sexuales que cada uno quiera. Ya nos costó trabajo aprendernos la segunda ley de la termodinámica, pues fíjate la ley del deseo, ¿no? Pues cada uno le puede gustar quien quiera. Pero vamos a ver, pero esto es una aberración, ¿no? Es decir, y además el baremo es, si tienes menos de 16 años, lo puedes hacer sin consentimiento. Si tienes entre 14 y 16, pues podrás cambiarte de sexo que solamente acompañado de tus padres, tu madre o el tutor. Y entre 12 y 14, aprobación judicial. Y ya se está pidiendo con niños menores de 12, señores. Estamos mal, vamos mal. En fin. Hay que marcharse. Mañana tenéis todavía debate, ya no, en Madrid, en la finalizado. Comunidad. Mañana ya empiezan las reuniones para montar las próximas comisiones. O sea, empezamos rápido ya. ¿Y en el Parlamento andaluz? Bueno, ¿tú mañana tienes dando caña o no? Sí, no, mañana tenemos pleno. Mañana tenés pleno ya en el Parlamento andaluz. Sí. Ya contarás que se cuece por allí, esperando que el incendio de Granada, por cierto, se apague de una buena vez. Teresa Gómez, mañana nos contará la sentencia de los ERES. Si se comunica mañana. A mí me dicen que sí, que va a ser mañana, pero... Cuando sea, veremos. Arturo Moreno, muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, mil gracias por estar ahí. Mañana, más Gato al Agua, entrevista con Santiago Abascal. Gracias.